tanto caminamos en general? Nosotros, no sé, los mexicanos, nosotros como individuos, los poblanos. ¿Sí seremos personas que caminamos mucho o a veces es más lo que suponemos que hacemos que lo que realmente hacemos? Por ejemplo, Isra, tú sí eres un tipo que camina mucho. Sí, me gusta caminar. Cuando puedo, por supuesto, ¿no? Ajá, pero sí, De sí. hecho, sí, de hecho, sí, por ejemplo, aunque luego me regañas, pero si mi coche se va a servicio y estoy en Dorada o en el Boulevard 5 de Mayo de 31 y voy para el estudio, pues me gusta Caminas. caminar todo ese tramo, No, no ¿no? te regaño, solo te digo que sabes que puedo ir por ti las veces que sea necesario. Ah, bueno, eso se agradece, por supuesto, ¿no? También. Isra, Sí, pero ¿cuántos pasos das por día? no lo he medido, Win. No sé cuánto, por ejemplo, del Boulevard 5 de Mayo y la 31 al estudio es 1 kilómetro 200 Ujú. aproximadamente. Y ese tramo lo recorro caminando en 15 2, 3 minutos. minutos Ah, aproximadamente, o sea, ¿no? eres un Y atleta, Isra. no, digo, camino a prisa y corriendo igual. No, no es cierto. No, Sí, son, ves que Isra, ¿a Hace la cuánto es misma la misma? Sí, y distancia. corriendo igual. son del estudio a Dorada y en la 31 son kilómetro y medio, sí son como 14, 15 minutos No, es que, no caminando. sé, pero sé que algunas aplicaciones de salud en los teléfonos o los mismos Ujú. teléfonos Ajá. te ponen como metas y retos diarios. Sí. Y generalmente el promedio son 10,000 pasos por día. Ujú. Yo, por ejemplo, lo tenía en 6,000 y no todos los días hacía 6,000. Y en estos días que he estado más bien sedentario, hago menos de 2,000 pasos al día. Pero es que yo en general camino poco. Claro. Pero no sé, eh, yo creería que una persona promedio camina más de 10,000. No, Tú haces más de 10,000, muchos más. a veces no. A veces no. Yo en el gimnasio, Bueno, tú vives arriba de tu camioneta también. Pero aún así le pegas a o sea, 8,000, 9,000 en el promedio. gimnasio sí hago, no sé, la mitad a lo mejor. Pero, o sea, durante el gimnasio. Ya después, pues que estoy en la casa que me siento que, o sea, no hago. Sí, no es mucho. No es mucho adicional. Bueno, pregunto esto porque sí, digo, hay personas que no están habituadas a caminar, pero esto que nos vas a compartir, Win, es sumamente curioso. Es muy interesante. Me encontré una nota cuyo titular a la letra dice: los estadounidenses no saben lo que es caminar, así que practican antes de un viaje por Europa. Mira. Y esto se salió a partir de un tuit de alguien que en Twitter se hace llamar Europe Defender, como el defensor de Europa. Y dice, la más chistosa revelación que tuve esta semana fue aprender que los estadounidenses, dice, the Americans, literalmente practican cómo caminar antes de ir a un viaje por Europa. Entonces ahí podemos ver el video y escuchábamos un poquito que dice, ¿puedes subirle un poquito? Básicamente es una persona estadounidense, es un gringo, que dice, vean a mi alrededor cómo la gente está acostumbrada a caminar y viene, camina, y véanlo cómo ellos están en buena forma, no como yo. Entonces, si van a hacer un viaje a Europa, por favor, deberían caminar, empiecen caminando alrededor de su cuadra, en su barrio, y luego les dice, deben traer zapatos cómodos, porque esa es otra que se dice mucho, que los estadounidenses a veces van de chanclas, de paseo y de chanclas, ¿no? Ajá. Y Sí, es sí. cansado. Pues es cansado, pero ellos no piensan que van a caminar. Eso es lo que dice esta nota, lo cual, bueno, estaba viendo mi prima, que es su primer viaje por Europa, que ahorita está en casa de mi hermana, Ajá. anda en chanclas todo el tiempo. Sí, sí, Pero sí. pues ella vive en Houston, arriba de su auto, solo se mueve en auto. Yo no había caído en cuenta hasta que leí esta nota. Incluso esta nota arranca con un tema que puede ser hasta una posición política, porque habla de un caso que sucedió hace más de un año en que Donald Trump presiona al chofer de su limusina para que lo llevara cerca de donde estaban los fans. Había una manifestación y El problema fue el 6 de enero del 2021 cuando exactamente, ¿te acuerdas? quiere llegar al Capitolio, ¿no? Y quiere llegar. Entonces, rápido. Sí. Y entonces
no presiona, de hecho se pelea con el chofer de la bestia porque él lo quiere conducir y golpea al chofer de la bestia y se pelea con el servicio secreto porque Y el no chofer quiere le conducir. dice, no puedo llevarlo allí, ¿no? No puedo Que llevarlo ahí camine. exactamente por la seguridad, no por la integridad, pero también porque él se volvió loco y quería manejar la bestia. Ujú. Sí, sí. No, pero es que quería manejar cuando ya dice, no, pues no me llevas tú, yo manejo. Yo manejo, Le claro. manejo, sí. Pero inicialmente entiendo que el chofer le decía, pues camine, está ahí, ¿no? No podemos pasar. Y él dice, ¿cómo voy a caminar? ¿Qué es esto? Entonces, incluso la nota parte de que es ¿Sí un sabes principio- quién soy? Le faltó decir eso. Oye, pero entonces refiere a ese hecho como un disparador, digamos, de la Como, información. como que incluso es una posición política el hecho de caminar o no caminar, porque habla de que el mismo Trump se ríe de Joe Biden en un paseo que hace en bicicleta y dice como, miren cómo esta gente anda en bicicleta, es mucho más cómodo estar en un auto. Ah, ¿no? ya. Ujú, ya, Y ya. bueno, de ahí empieza a surgir esto de que de verdad la gente en Estados Unidos no camina. Y hay un estudio, bueno, hay varios estudios que cita este artículo, pero hay un artículo de Tom Vanderbilt que se llama La crisis de caminar americana, que mencionaba que en 1969 la mitad de los niños estadounidenses iban caminando al colegio, pero para 2001 solo el 13% lo hacía. Y luego, la encuesta nacional de aptitud física juvenil muestra que solo el 25% de los jóvenes de 12 a 15 años realizan los 60 minutos diarios requeridos de actividad física. Muy poco. Muy, muy poquito. O sea, 25% de los jóvenes hacen 60 minutos de ejercicio. Oye, ilustra la nota con imágenes donde no se ve prácticamente a nadie caminando por las calles. Es que ese es otro tema. Por ejemplo, Houston, ¿no? Houston todas son avenidas y freeways y highways de más de 5 carriles y la gente no camina. No, o sea, tú no ves gente caminando en las calles. Todos se mueven en auto, incluso, no sé ahora, pero hasta hace 5 o 6 años había una sola línea de, digamos, de metro, tren. Es una especie de tranvía metro. Solo había una línea porque pues, la gente no usa el transporte público tampoco. Y los buses pasan como cada hora, porque pues nadie usa, porque para tomar un bus tienes que caminar. Claro. Para irte a una parada. Es como la Claro. gente no camina, igual no se suben. Y luego hay otro fenómeno que pasa muy curioso en Houston es que hay estacionamientos llenos de a donde van a tomar el bus de transporte de personal. Entonces la gente llega en su auto hasta donde está el estacionamiento. estacionamiento gigante Ajá. y de ahí se sube al transporte de personal y regresa. Ah, mira, eso lo hacen aquí algunos adelantados. Pero, Sí. pero así como ves las calles ahí, ahora también entiendes que a la gente no le gusta caminar a 40 grados, a lo mejor. Claro, sí, hay condiciones. A 35 grados. Pero, Oye, pues, pero Cancún, todas estas zonas donde sí ves a gente corriendo, caminando, o sea, ya es muchísimo No, Sí, calor, claro, ¿no? sí, aunque es diferente el calor de uno que de otro, pero en todo caso al final creo que tiene que ver más con el hábito, que según este estudio es muy poca la gente que camina. ahí más adelante dice, el 7% de los adultos estadounidenses camina 10,000 pasos al día. ¿Qué es esto que hablábamos? Yo puedo asegurar, yo no soy el caso porque yo no camino mucho, pero sí creo, no sé, si tuviéramos que hablar de los poblanos, yo creo que más del 60% de los poblanos caminan más de 10,000 pasos Sí. al día por diversas circunstancias. Sí. No somos una sociedad sedentaria, pues. Nos estamos moviendo y caminamos. Y tú ves, en la calle hay gente caminando, siempre hay Sí. gente. Cosa Ajá, que no sí. sucede en ciudades norteamericanas en general, que están pensadas para moverte en auto. Claro. O sea, para mover, y por eso también hay caos, ¿no? Y también dice que es el país que tiene la tasa más baja de peatones, ciclistas o usuarios del transporte público, que es el 8% de todos los viajes. O sea, el 8% de todos los viajes son ciclistas o usuarios del transporte público. Luego, el ciudadano medio camina 140 kilómetros al año frente a los 382 kilómetros que caminan los europeos, por ejemplo. Fíjate, 182. ¿Tú cuántas carreras te avientas, Isra?
No, ya casi ya no, casi no corro, estoy en otra posición. No, Pero, 382. Los europeos Pero- caminan promedio 382, pero los estadounidenses 140. 140. 140 sí los andas rebasando, ¿no? sí, yo creo que sí. Digo, Sí, nada sí, más sí. con el día que nos llevó a pegar ahí pósters o no sé qué cosas. Un día que jugamos, ¿te acuerdas? Algo tenías que hacer, tenías una carrera. Cuando pegamos las vallas. Sí, pusimos las vallas, pegamos las lonas y no sé qué tanto. Ahí nos trajo para arriba y para abajo Lalito y yo. Y, Ah, y bueno. Y a Carlitos. claro. Y a Carlitos. Que ese día se lesionó Carlitos, eso ya no lo supiste. Que de Por hecho, eso por ahí- eso Por lo eso lo operaron. tuvieron que operar. Y ahora ya no puede caminar. Así es. Bueno. Está bien Oye. preocupado ese. Oye, Y- 10,000 pasos son entre 6 y 8 kilómetros. Creo que no sé qué porcentaje de la gente adulta los recorre al día, ¿eh? No, ¿tú crees que no? Yo creo que sí. Mi mamá hace más de 10,000 pasos al día. Y mi mamá no camina mucho. Y está medido en la app. Y ella lo mide con su, sí, con su reloj y su app. Bueno, quizá, sí, digo, no la mayoría, será el porcentaje menor que lo hace. Es que, ¿no? ¿sabes qué? Si lo Porque piensas como una distancia, o sea, como que te se cuesta desplace a algún lugar, cuesta trabajo, pero hay gente que en su mismo lugar de trabajo camina mucho. Ajá. Porque sube, porque baja, porque regresa, porque reciben de un lado, porque van al otro, porque salen a comer, porque regresan, ¿sabes? O sea, esto que decía ahorita Win, hay que tomar el transporte, entonces tienes que caminar 3, 4 calles para tomar el transporte. Todo eso te va sumando. No sé cuál sea, digamos, la proporción como para hacer el cálculo, pero según lo que Mira, por alcanzo ejemplo. a ver, por lo que decía Win, que tú tienes como 6,000, ¿no? Y no eres alguien que camine mucho. Sí. O sea, yo, digamos, antes de pandemia, Ajá. que pasaba mucho tiempo en una oficina y solo me movía trabajo, oficina y salir a comer, bueno, bien casa, oficina y salir a comer, etcétera, me hacía 6,000. Que ya era, para mi complexión está bien, pero te iba a poner el caso de Israel. El foot de los viernes. Ujú. Este último viernes, que no tuve tanta actividad porque hacía mucho sol y dije, le voy a bajar tantito, corrí 6.4 kilómetros. Que no es mucho, pero no es poco. ¿No? Sí, supera los 10,000 pasos. Sí, sí, sí. Ajá. Y quemé un montón de calorías. También Sí. por el ritmo, ¿no? Ah, eso sí se te nota. Mírenme, soy 2 kilos menos por estar. Pero esto que decía Manolo, tú hace rato mencionabas, 1.2 kilómetros es de dónde, de Dorada al estudio, ¿no? Sí, ajá. O sea, Ahí de la- estoy seguro que hay personas que hacen ese trayecto 4 veces al menos. Claro. Sí, alguien que, por ejemplo, del estudio tenga que ir a Dorada a tomar el ruta, por ejemplo. Ujú. Sí. Ya de entrada son 2,5 kilómetros casi. Claro. Platicaba con una amiga que estuvo en la Secretaría de Movilidad y ella estaba revisando como el caso de las personas de servicio, dígase guardias de seguridad, personas que te ayuden en la casa, etcétera, que tenían que trasladarse a estos fraccionamientos en donde no hay cerca transporte público O que no entra al o que fraccionamiento. no entra. Pero, Este fraccionamiento es así. por ejemplo, imagínate cuánto tendrían que caminar de la entrada, o sea, promedio, al menos 1 kilómetro. Sí. Al menos, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora, eso si el transporte público los dejó aquí en la puerta. Cosa que no necesariamente va a pasar en todos los casos. Si te dejó aquí donde estamos, si te dejó 24 Sur y Valsequillo, es 1 kilómetro más. Claro. Nada más para llegar a tu lugar de trabajo a partir del último transporte que tomaste. Exactamente. Pero Ahora súmale lo que tuvo que hacer de su casa para tomar un transporte que Claro. lo llevara a tal lugar y que de ese lugar tuviera que tomar otro, que lo trajera hasta acá y que aquí, una vez que llega a donde se supone ya es su trabajo, tiene que caminar otra vez un kilómetro y cacho. Ahora, otro ejemplo que pasa mucho en nuestra ciudad, el centro de la ciudad de Puebla, ¿no? Si tú quieres llegar al Zócalo, al primer cuadro de la ciudad en transporte público, te bajas o en el Boulevard 5 de Mayo La o 11. en la 11 Sur de aquel lado, en la 11 13 Poniente de este lado, o ¿qué es? La 8, la 10, La 10, la 12, 10. ahora ya es la 12. la 10 12 del otro lado, ¿no? Son 5 o 6 cuadras. De a 100 son- metros, Medio kilómetro. o sea, ponle que
promedio seguramente recorres unos 700 metros para llegar al centro, pero luego hay que volver, ¿no? Entonces, si da y vuelta sería 1.4 kilómetros. Claro. Si solo vas a eso, generalmente vas y te mueves y caminas y recorres otro lado y vas, etcétera. Sí. Hasta que ya te tienes que ir. Todo esto para refutar lo que nos acabas de decir. Que ¿De estuvo qué? investigando además. No, es que yo sí creo que la gente sí camina. Sí. Sí. Aquí sí caminamos. Sí, mucho más que el... No somos conscientes, pero... Hasta en una rápida y tal vez simple revisión ocular, nos damos cuenta que camina mucho más gente en México, en concreto en Puebla, que en otros sitios, ¿no? Ahora, y miren esto que relata el mismo estudio. Los vehículos a motor se utilizan en el 55% de los viajes de medio kilómetro y en el 85% de los viajes de 1 kilómetro. Que es altísimo. Es altísimo para la distancia, o Sí. sea... Eso en los Estados Unidos, ¿no? Eso en los Estados Este Unidos, estudio es sí, en los sí, Estados es Unidos. el estudio de Estados Unidos, pero Exacto. es como necesito ir A la a la tienda. tienda, a la conveniencia. Sí, Sí. ¿no? Pues voy en Sí, el sí. auto, ¿no? ¿Cómo voy a ir caminando? Sí. Ahora, eso es otra. Muchas de las ciudades estadounidenses ni siquiera tienen banqueta. No puedes, no hay un andén, no hay una acera para caminar. Ah, pues desde ahí. O sea, claro, pues porque no está pensado, es porque ¿quién va a caminar? ¿Para qué Ajá. le ponemos un... Sí, ¿para qué una va a caminar si banqueta? tiene coche? Ay, no. Pues va a la tienda. Pues, sí, hay veces que da más flojera, sobre todo por determinadas circunstancias hasta de circulación. Prefieres, supongamos, el estudio. Tiene uno que ir a la tienda de conveniencia. Imagínate lo que sería sacar el coche, darle vuelta hasta casi la 14. Luego te regresas para llegar a la 18, estacionar. No, te bajas y cruzas un camellón y ahí está la tienda. Claro, ¿no? o sea, para pero nosotros a es lo mejor mucho más nosotros práctico. tenemos eso mucho más cercano. El cercano, según el estudio y los ejemplos que están poniendo para la No gente lo en los haría. Estados Unidos, no haría eso. Tengo mi coche, voy en mi coche Oye, y ahí sí. hago mi compra. Y también creo que tiene que ver, y por eso parte de ahí el video, que el gringo dice, pues nosotros no caminamos, empiecen a caminar primero en su cuadra Sí, y prepárense, luego en ¿no? su barrio. Hagan su pretemporada Sí, para porque ir a pues, Europa. no lo van a lograr. Bueno, cuando yo me considero una mujer que camina, o sea, a mí sí me gusta caminar, sí me gusta todo esto del ejercicio. Y cuando fuimos a España, caminé muchísimo. Obviamente no llevaba las cosas adecuadas, que unos tenis, que algo Llevabas así. tacones gigantes. No, llevaba bota, pero sí tenía un poco de tacón. Y pues obviamente sí me cansaba mucho, pero al final estás habituada a caminar. O sea, sí estoy cansada. Porque Sí, no son eres tan ajena al- Muchas, pero sí, o sea, no llevas las cosas que tendrías que llevar como para ir cómoda, ¿no? Porque no sabías que ibas a caminar. Sí, porque además hacía frío, llovía y demás, ¿no? Y creo que también cuando uno está en estas circunstancias, de verdad no es consciente qué tanto estás caminando. Yo recuerdo alguna vez, mi madre en general no, o sea, camina al día, pero no puede hacer tanto ejercicio físico, Claro. ¿no? Y en un viaje que fuimos a Nueva York, yo le decía, oye, ¿no quieres ir acá caminando? Mira, está esto. Entonces yo me acordaba de cosas y dije, pues si vamos caminando, pues los vemos, ¿no? Así no nos metemos al tren, etcétera. Y me dice, sí. Y yo simplemente iba avanzando, iba recordando, por aquí está tal, mira, podemos pasar a comer ahí, nos tomamos un té acá, etcétera, ¿no? Al final del día hicimos 40,000 pasos. Que luego le dije, o sea, mi mamá estaba cansadísima. Pues Claro. Pero para mí era como, pues, ya estás ahí, vas caminando Sí, y dices sí. como de aquí te mueves aquí, son 3 cuadritas, luego son Incluso 2 seguramente tu cuadritas. mamá en el momento no pensó, ella me estoy no. cansando, ¿no? No. Ella seguía Fue en hasta la- el final del día. Claro. Que también eso pasa mucho cuando viajas, ¿no? Sí. O sea, es... Que todo eso, Win, no lo dimensiona uno hasta que tienes una app o algo que te retrata Eso estas también. historias. Eso también, ¿no? sí. O sea, como que al final tú dices, me cansé, no me cansé, hice, no hice. Pero eso es muy curioso. Win de repente me dice, mira, ayer que estaba estresado, mira cómo estaba mi estado de salud. Y mira, ayer que jugué, mira hasta dónde, o sea, trae una medición permanente Eso también es por muy- los dispositivos. Sí, claro, y es muy complicado porque yo al principio veía y decía, ay no, todavía no le llego.
Y tenía que, de verdad, un día me pasé caminando aquí en la cocina porque tengo que alcanzar mi meta. Sí, estuvo dando vueltas como Kiara así todo alrededor de la sala y el comedor para completar sus pasos. Bueno, había una app, no sé si sigue existiendo hace mucho, que se llama StepBet, como apuesta pasos. Y era un grupo de amigos que todos ponían $20 o tú definías el monto, pero ahí el por defecto eran $20, era Ajá. el mínimo. Y el que caminara más a lo largo del mes se llevaba la lana. Era como, hagamos una apuesta a ver quién camina más. Sé que eso lo tienen también dispositivos como Fitbit, que tú puedes, sin ninguna apuesta ni nada, solo los agregas y está Y ya. compitiendo semana a semana, ¿no? Pero es cierto que no somos conscientes hasta que no Sí. tenemos aparatitos que nos ayudan Que a nos medirlo. estresa. ¿Cuánto Algunos. llevamos? A mí yo nada más lo veo y me sorprende como lo certero que puede ser, Sí. ¿no? Pero, o sea, ahorita he caminado 1,600 pasos, ya se acabó el día, ¿sabes? ¿Cuántos más voy a caminar? O sea, no lo voy a caminar nada más, pero me da Claro. igual, ¿no? Ahora, este artículo también habla de los beneficios. Andar 10 kilómetros a la semana se asocia con un menor riesgo a tener Alzheimer, por ejemplo, Mira. Fíjate, 10 kilómetros a la semana. que no es mucho. No es mucho. O sea, Isra hace más de 10 a la semana. No sé, pero si lo traduces en una carrera es caminar constantemente una persona normal en 1 hora 15 minutos. 1 hora 20. Ponle que camines 20 minutos al día, estarías haciendo 10 kilómetros a la semana, ¿no? Ujú, sí. O sea, ¿Quieres Muy que hagamos poco. otra vez el ejercicio de poner todos los ejemplos? no es descabellado, no es descabellado. No, realmente es muy poco. No, seguro Israel los hace, seguro. O sea, Seguro, yo sí. me subo todos los días, de lunes a sábado, 40 minutos en la caminadora. Es un Solamente es, o sea, terminar el ejercicio, ya todo lo que hice, ya nada más es caminar. 40 minutos. O sea, ya lo saqué, pero... Sí, claro. Sí. Y sabes qué? Que después de pandemia, cuando ya se pudo empezar a salir y todo, caminábamos el doble porque se nos olvidaba el cubrebocas. Entonces iban, venían. por el Entonces, sí, claro, cubrebocas. ya te ibas regresabas por el cubrebocas que se te olvidó, ahí ya va uno sacando el... En fin, bueno. Bueno, ayuda a mejorar el rendimiento académico y reduce la depresión, caminar, bla, bla, bla. Lo que es más importante, que aquí habla como más importante y está interesante también desde una posición, y te permite ir de punto A a punto B por tu cuenta sin necesidad de nada ni nadie. Ah, Y es cierto que tenemos como un poder y una independencia que no todos aprovechamos, ¿no? Y que claramente los estadounidenses no lo están aprovechando. Pero Claro. el hecho de decir yo quiero ir allá y puedo ir y no necesito que alguien me empuje, que- nada, claro, o sea, porque sí. Es una condición de privilegio muy grande, pero Claro. de independencia y poder también, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no caminamos porque podemos caminar? Sí, sí, O sea, sí, ¿por es qué? cierto. Entonces, sí, bueno, ahí. ¿Por qué tenemos que esperar, ya que no podemos caminar, a anhelar el caminar? Sí, bueno, luego pasa, ¿no? Ahora- Nadie pensaba en salir a caminar, pero nomás pandemia, y, ay, si quieres salir a caminar al parquecito, pues ahí es donde se valoran ciertas cosas. Claro. Sí, por lo menos a dar la vuelta al parque, que por ejemplo aquí está muy cerca, pero pocos lo aprovechan, Sí. ¿no? Eso ¿Por me qué? incluyo porque Décimos. aquí, ¿mandé? No, adelante. Bueno, este parque, por ejemplo, tiene todas las condiciones para hacer mínimo los 10,000 pasos y además hacer escaleras. O sea, tiene 4 desniveles y subida y bajada, y no tienes tampoco que hacer un esfuerzo máximo como ir a las escaleras de La Paz. Ujú, Este parque está ideal para un buen ejercicio. Y ujú. luego, Pues la No digo gente que ahí lo está, hace. no dije que, y que hay algunos que no lo aprovechan. Nomás nos está diciendo dónde está el parque, que ahí hay un Sí, parque, por si no quieres que ir, lo haga. ¿no? Ya sabes cómo es Isra. Ahora también Ya. es cierto que hay personas que caminan porque les gusta, por Sí. recreación. O sea, hay personas, y bueno, grandes caminatas de la historia, pero Sí. como el Camino de Santiago, o sea, más allá del tema que tiene religioso, Sí. hay mucha gente que no lo hace por el tema religioso, lo hace por ir y caminar y cruzar 2 países. Y ponerse el reto de cruzar esa distancia, ¿no? Sí, 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 y es como hasta dónde puedo llegar, ¿no? Yo conozco incluso aquí en México personas que hacen peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe Claro. solo por caminar.
O sea, no porque haya un fervor o... Sí, un asunto de fe, sino... No, es porque quiero hacer este recorrido 3 días caminando, ¿no? Y no quiero ir solo. Y no quiero ir solo. Bueno, yo lo veo mucho cuando saco a Kiara aquí al parque. Bueno, para llegar al parque está lejos. Sí. O sea, sí está lejos para llegar al parque donde estamos. Y ves a las parejas, o sea, ya personas adultas, caminando alrededor de todo el parque, porque aparte también hay un caminito donde pueden ir corriendo. Ahí me doblé el pie, cosa que para correr no sirve, pero para caminar, pues está padre, está rico. Sí, y hay generaciones que lo tienen como hábito. Ajá. Mi papá camina mucho, por ejemplo. O sea, de repente era de, pues, ¿a dónde vas? Al centro, me voy caminando. Y se iba caminando. Y regresaba. Y caminaba, bueno, Jesús Manuel Hernández. Jesús Manuel camina mucho también. Sí. Bueno, no sé últimamente, pero normalmente es un tipo que te encontrabas caminando ahí en toda la 25, ahí venía caminando así. Hay una generación que me parece se acostumbró, Claro. y lo tuvo Bueno, como parte de su que ya formación. también la inseguridad tampoco nos ayuda mucho. Claro, sí. ¿no? Hay cosas que se van complicando. Eso, por ejemplo, ¿no? Ya no puedes caminar con la misma tranquilidad hoy que se hacía hace Eso algunos también años. es cierto. Y bueno, aquí este artículo señala ahí como varias cosas alrededor de estos principios que a veces nosotros asumimos, como que a veces se cree que ir en bicicleta es solo para gente pobre, o que si no tienes un coche es porque eres pobre y por eso no caminas, o que si tienes más de un coche es porque eres demasiado rico y entonces por eso utilizas el coche, pero bueno, son condiciones propias de ideas que se crean de los estadounidenses, que también tenemos en México, por supuesto, Sí, que por hemos heredado de alguna manera. Y esto también suma a que allá no caminen. Y el artículo lista muchas cosas que pudieran hablarse de una problemática. Por ejemplo, habla de un artículo que se llama La ciudad y la nada, de Roger Senserrich, que dice que en Estados Unidos hay 296 metros cuadrados de superficie asfaltada por cada habitante. Es decir, que les dejan muy pocos espacios donde no hay asfalto, por tanto, pues se utiliza el auto, ¿no? Comparado con otros países como por ejemplo España, que es 178 metros por cada habitante. No sé cuánto sea en México, pero pues también si tienes vías y carreteras, etcétera, como decíamos, si no tienes por dónde caminar, pues no, la gente no va a caminar, ¿no? La gente Muy bien. Pues vámonos a una pausa y regresamos. Es al aire a través de Radio Boa. Bien, estamos al aire.com. Pues acabamos otra media hora.
es la comunicación no verbal. Únicamente la expresamos a través de gestos, movimientos y posturas. Ahí te va mi investigación. El lenguaje del cuerpo es un indicador del estado emocional de la persona. Hay varios significados según las posturas y miradas. Pero ¿cómo saber qué significa cada una? Te doy algunos tips. Cuando te miren fijamente por mucho tiempo y sin pestañear, puede ser que la persona te esté mintiendo. Lo mismo pasa si se está tocando mucho la nariz. Pero si tú le estás hablando y ves que mira para todos lados, mejor cambia la conversación, pues lo más seguro es que ya se aburrió. Lo mismo pasa si se tocan mucho las orejas, pues esa persona ya no quiere escuchar. Si ves que mueve mucho la boca, acércate amablemente. Puede ser que tenga inseguridad o está muy ansiosa. Si apoya las manos en la barbilla, tiene varios significados según la posición de la palma de la mano. Si está abierta, entonces está aburrida, pero si la palma está cerrada, puede tener interés. Rascarse el cuello al hablar significa que no está muy seguro de lo que está diciendo. Cuando están con la mandíbula cerrada, el cuello muy tenso y el ceño fruncido, significa que están muy inconforme. Asentir con la cabeza es muy positivo, ya que está de acuerdo contigo, pero si lo hace muchas veces seguidas, ves cerrando la conversación. Esa persona ya no quiere escucharte más. Si ves a una persona con la cabeza en alto, entonces estás viendo una persona segura y con poder. Ahora, ¿qué pasa con los brazos? Al cruzarlos, significa que no está de acuerdo y no está abierto a escuchar. Lo mismo sucede con las piernas cruzadas. Mejor busca otro momento para hablar. Transmite confianza si tiene los brazos hacia atrás. Si encoge los hombros, es que no sabe lo que está pasando y lo más probable es que vaya acompañado de una ceja levantada. No apuntes con el dedo, ya que eso significa agresión. Pero si apuntas con las palmas abiertas, entonces es honestidad y lealtad. Entrelazar los dedos puede significar ansiedad o represión, pero si une las puntas de los dedos, entonces es confianza y seguridad. El temblor en las piernas puede ser por ansiedad o enojo. Si tiene un pie delante del otro y ese pie apunta hacia ti, es que le interesa lo que dices. Pero si apunta hacia otro lado, esa persona está lista para irse. Si estás con una persona que se cruza de piernas, de la forma común que lo hacen los hombres, entonces esta es una actitud competitiva o se está preparando para una gran discusión. Lo mismo si tiene los tobillos cruzados. Dentro del lenguaje corporal entra el tono y el volumen de la voz. Ahí podemos detectar la tristeza, la alegría, el desinterés, el nerviosismo, la sorpresa y la confianza. Si hablas detrás de un objeto, puedes dar la impresión de querer refugiarte. Para demostrar seguridad, mejor no antepongas nada. Demuestra confianza no cruzando brazos ni piernas y habla enseñando las palmas de las manos. Recuerda que para tener un buen resultado de la lectura del lenguaje del cuerpo, deberás ver varios factores que reflejen lo mismo. Te invito a investigar más sobre este tema tan interesante. Suscríbete a Yo Soy Paula SC, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en YouTube. Hasta la próxima. Seguimos en Al Aire a través de Radio Puap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Gracias por vernos y acompañarnos también en televisión en estamosalaire.com. Es momento de ir con Tony Flores a su sección tradicional de los jueves para compartir, como siempre, temas muy interesantes. Así que le damos la bienvenida, como siempre, a Tony Flores aquí en Al Aire. Adelante, Tony. Hola, ¿qué tal a todos los amigos? Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos a través del 96.9 FM y a toda la bandita que nos está escuchando, o que nos está viendo también en TV Puebla y en estamosalaire.com. Y pues bueno, jueves de libros, y el día de hoy yo les quiero platicar sobre este librazo que se llama Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Y pues qué mejor que la misma Brenda para que nos acompañe y nos diga y nos platique sobre este libro. Brenda, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por querer conversar conmigo, es un honor. No, hombre, al contrario. Y pues bueno, un poquito para entrar en materia sobre este libro, este librazo que yo les digo. Yo la verdad había escuchado hablar de Brenda con su primer libro de Casas Vacías, entonces me decidí a comprar este. La verdad es que una sorpresa bastante ácida, no es queja para nada. Esta novela habla sobre migración, suicidio, precariedad laboral, maternidad, narcotráfico, infancias, feminismo, Vampire Weekend, tiene un montón de aristas. Y pues bueno, quisiera empezar con esta parte en la contraportada que dice, literalmente dice, Diego salta desde un quinto piso y desde entonces esta imagen no deja de taladrarle la cabeza a su hermana. 6 segundos y su cuerpo estrellándose contra el suelo, ¿no? Esta es la premisa. Brenda, ¿de dónde nace esta historia? ¿Cómo es que tú decides contarnos esta novela? Sí, pues justamente nace de una noticia que yo vi en Madrid hace, bueno, por ahí de 2019, de un chico, justamente un adolescente en un barrio del sur de Madrid, que es en donde actualmente vivo, que se había tirado del quinto piso y como le pasa a la protagonista, no dejaba de taladrarme la cabeza. Yo estaba escribiendo otra historia, estaba en otro mood, por así decirlo, pero esta idea, por un lado, de pensar que un adolescente tiene el arrojo de usar su cuerpo y saber que se va a estrellar en el suelo me pareció muy impactante, pero también era un cuestionamiento a mi propio prejuicio, porque al ser de un barrio del sur de Madrid, para mí era inmediatamente un chico migrante, ¿no? Un chico latinoamericano, que es en donde está la mayor población latinoamericana en el sur. Y en realidad en la noticia te cuentan que no, que en realidad era un chico gallego, ¿no? Que vivía en Madrid, que de Okay. alguna manera migró, pero que no tiene definitivamente las mismas condiciones y quería problematizarme esto, ¿no? Como por qué inmediatamente pensé que podía ser un chico latinoamericano, porque pensé que él tenía como motivos para suicidarse y entonces ya ahí es cuando me dejó ir y pienso, bueno, planteo esto que yo literalmente digo, me duele, que la realidad que viven las personas migrantes en este país, pero también en todos los países, era algo que necesitaba compartir con ustedes de alguna manera, ¿no? Uno de los temas principales, si no es que el principal, bueno, no me atrevería a decir que el principal, pero uno de los temas principales es justamente esto que dices, ¿no? La migración. Yo personalmente me ha tocado vivirla en Madrid y en Barcelona también. Y bueno, pero más allá de ser un tema de España, ¿no? Es un tema global. Hay doble discurso en cuanto a este tema, ¿no? Por una parte, nos indigna mucho que discriminen a nuestros compatriotas, sin embargo, nosotros mismos lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué opinas de este doble discurso en cuanto al tema de racismo y discriminación? Sí, tiene que ver mucho con la configuración de los estados-nación, ¿no? En la realidad, la mayoría de los estados-nación vienen con esta idea de vencidos, vencedores, y en México, pero también en España, pero también en la mayor parte del mundo, en lo que han hecho es justamente que lleguen quienes tienen las armas o el poder, digámoslo, a querer contarnos una narrativa oficial en el que siempre tiene que haber alguien que es peligroso, ¿no? Alguien que va a romper como con la estabilidad o con la unidad o con lo que demonios ellos crean que es prosperidad y desarrollo. Y entonces esas personas desde la mitad del siglo XX han sido las personas migrantes, ¿no? Como esos otros que no pertenecen a nuestros códigos culturales, que no tienen nuestro mismo color de piel, o, ¿sabes? Como diferentes formas de racismo han permitido que lo interioricemos, porque si nosotros mismos pensamos en nuestras familias, etcétera, hay algo de racismo, ¿no? Ujú. En Puebla, en Ciudad de México, el que va también es en Ciudad de México, este chilango que viene del sur y que trae sus costumbres que no nos gustan y que se adapte. ¿Sabes? Es una cosa que pasa en la mayoría de las urbes y todo es para decir los que tenemos el poder o los que tenemos
la narrativa oficial no queremos que nos la vengan a cuestionar porque eso implica también hacer un cuestionamiento o una autocrítica a todos los privilegios que nos da ser, como dicen aquí en España, urbanitas, ¿no? Ujú. Muy de ciudad. Oye, la violencia es un eje conductor de este libro, es una historia cargada de indignación, con mucho enojo. Eh, ¿Cómo fue tu proceso creativo al momento de escribir esta historia? ¿Cómo trabajaste con este enojo y con estas emociones al momento de ir Eh, escribiéndola? bueno, el enojo, por supuesto, es, digamos, de la narradora oficial, Ujú. porque contrario a lo que se podría creer, yo lo escribí de una forma muy gozosa, ¿no? Es mi segunda novela, entonces la segunda novela me dicen, yo no lo viví así, pero parece que implica, como vamos a ver, si quien escribe una buena novela tiene la capacidad de escribir otra. Yo no lo viví así, yo lo viví al contrario, yo viví como ya tengo una primera novela, como ya sé que va a haber gente que me quiere leer, le guste o no la nueva historia, ya no tengo esa preocupación de si me van a publicar o no, entonces lo viví de una forma muy gozosa, acompañada de la música de Vampire Weekend, Ujú. sí, como pensando mucho de qué manera podía yo dialogar con la música, que es algo que me interesa mucho en mi proceso creativo, y de qué manera, como de esa conjunción, podía hacer o transmitir lo que genera la violencia, que es un dolor, como una exposición de la herida para sanar, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que para todos los que nos están viendo y escuchando, hay algunos capítulos que son bastante, pues, violentos, pasivo-agresivos, ¿no? Sí, En cuanto al tema en Europa. Sin embargo, también hay otro tema que me gustaría explorar rápidamente. Sé que tenemos poco tiempo, el tema de la maternidad. Nos presentas una mamá, ¿no? Que está escapando de una violencia, ¿no? Como dices, en su país, que está tratando de sacar a su familia o a ella misma. Al final ya el lector decidirá sí. cada quien. Sin embargo, también nos presentas otro tipo de mamás en España, ¿no? Unas mamás que están todo el tiempo ocupadas, que no tienen tiempo para atender a sus hijos, ¿no? Y que literal tienen que contratar a otra persona para que los Sí, cuide. Platícanos sobre estas figuras maternas en esta novela, por favor. sí. Mira, voy a empezar con esto último que tú dices porque Ujú, es algo que problematizo acá y que es difícil, porque ujú, es difícil cuando les muestras alguna cosa que tú notas desde, digamos, desde afuera, ¿no? Hay personas aquí en Madrid que decimos o se bromea, como en Madrid todo el mundo quiere tener hijos, pero no quieren cuidarlos, ¿no? ujú. Y eso es verdad, ¿no? Y por eso hay tanto empleo informal respecto a trabajadoras domésticas y de cuidados, porque todo el mundo quiere cumplir con el deseo de la familia tradicional burguesa, pero nadie quiere asumir las consecuencias que eso implica. El Estado mismo no quiere, ¿no? Eh, Eso por un lado, pero por el otro, déjame hacer como una especie de reivindicación que no debería porque soy la autora, pero una especie de reivindicación a las mujeres migrantes que no solamente migran por lo económico, sino como tú dices, y te agradezco que lo hayas dicho de esta manera, salen para tratar de salir del círculo de violencia de los países latinoamericanos, pero también de las violencias que se ejercen sobre ellas mismas y tienen derecho como a ver si hay otra forma de vida, ¿no? Desafortunadamente, en la novela, la madre de la narradora protagonista y de Diego no le va muy bien en ese sentido, pero tampoco le va tan mal porque es una decisión que ella ha tomado, ¿no? Y me gusta mucho ese tipo de maternidades porque yo vengo de una novela que hablaba también de maternidades en la que se cuestionaba si queríamos ser madres, si no queríamos ser madres, por qué, si el Estado opresor, etcétera. Y para mí, las trabajadoras migrantes que tienen que dejar a sus hijos son la muestra de una maternidad que no se está discutiendo si quiere ser madre o no, sino que es madre en sí y que como madre tiene el amor
el gran amor de querer sacar a sus hijos de eso que ella no quiere vivir o que no quiere seguir viviendo y a la vez que no quiere que sus hijas e hijos vivan. Entonces, para mí era una reivindicación de mientras la clase media o la clase burguesa nos estamos preguntando si queremos o no queremos ser madres, las clases trabajadoras, las mujeres pobres no se lo preguntan, lo asumen y tratan de salir adelante con todo eso y eso es una cosa muy digna de admirarse y de respetarse, ¿no? Esa es una parte muy interesante del libro. Les recuerdo a todos, estamos platicando con Brenda Navarro sobre su libro Ceniza en la boca. Y bueno, ahorita bien mencionabas esta parte de las trabajadoras, que en un capítulo, bueno, en varios capítulos se están topando con este feminismo, el cual me gusta mucho que lo presentes como, pues como es en este momento en muchas partes del mundo, que es un feminismo contradictorio, pero más allá de ser malo, esto es bueno, ¿no? Porque se tiene que sacudir, se tiene que generar diálogo, se tiene que generar muchas cosas en torno para generar cambios, ¿no? Y justamente la contradicción es parte de ello, ¿no? Sí, fíjate que me encanta que lo digas de esta manera y de verdad agradezco esta lectura porque acá en España es como la plática es la crítica a los feminismos blancos, pero también creo o quiero dejar muestra que las contradicciones son humanas, no importa el género. ¿No? Las contradicciones son humanas y más cuando se te va el cuerpo en ello. Y en la parte, digamos, de la novela donde se habla de los movimientos de las trabajadoras de la limpieza, con las académicas universitarias acá, lo que me interesaba demostrar con la narradora era que al final lo más importante no es ocupar el espacio público para salir a hacer marchas a las que no van las personas que no se sienten interpeladas, sino el acompañamiento y el saber que somos agentes políticas y que con todas nuestras contradicciones podemos empezar a cambiar el mundo. Y yo sí creo que el feminismo o los feminismos con todas sus contradicciones son de los movimientos que sin haber utilizado un arma han estado cambiando la percepción del mundo, ¿no? Y eso yo creo que mientras más conflicto haya entre nosotras, más se va a mover, más visibilidad van a tener muchos otros problemas y mientras nos estemos peleando, como la vida misma, es como el mito de Sísifo, mientras sigamos moviendo la pelota o la piedra, vamos a seguir avanzando hacia otro lugar que no es el mismo. Así que yo soy la primera en decir bienvenido al conflicto. En este programa hemos hablado mucho sobre este tema y bueno, para todos los que nos han seguido, pues échenle ahí apunte. Esto es una gran acotación en torno al feminismo. Finalmente, ya para ir cerrando, también obviamente el tema del suicidio, ¿no? En esta novela. Personalmente he tenido una experiencia de suicidio con un hermano, ¿no? Entonces me siento muy, muy identificado con la narradora, ¿no? En este caso. Y yo en este sentido, siempre le agrego un valor a las personas que lo hacen. Después de muchos años de reflexionar, se necesita una fuerza tremenda o una tristeza tremenda. No sé, todavía hasta la fecha no lo he logrado entender. Sin embargo, yo te quiero preguntar, Brenda, ¿existe o no el derecho de una persona de impedir que otra persona se quite la vida? Ese es el gran tema, ¿no? Y me gusta que digas, existe el derecho de impedir la autonomía de una persona a decidir cómo quiere vivir y terminar su vida, y yo creo que existe y que lo debemos de combatir, porque todas las personas deberíamos de ser autónomas para decidir exactamente cómo es que queremos vivir nuestra vida y de qué manera queremos terminarla. Es muy duro, por supuesto, que nos duele que se vaya alguien a quien queremos, por supuesto, que yo no lo he vivido también y probablemente por eso es que creo que se puede discutir, pero porque lo escucho siempre en muchos espacios y más con la novela, personas que se quedan con esta sensación de que nunca van a tener la verdad de por qué la persona que decide acabar con su vida y eso les derrumba su propia vida, es que creo que tenemos que dejar que las personas que ponen en entredicho el si quieren vivir o no quieren vivir, nos cuenten qué es lo que pasa por sus cabezas y probablemente entendamos que si hay algo que le podamos regalar a un ser humano, a una ser humana, es el derecho a decidir qué hacer con su vida.
Muy bien. Bueno, y finalmente ya para cerrar, platícanos sobre este diálogo musical que mencionaste hace un momento con Vampire Weekend. Quiero decirles, amigos, antes de irnos que pues el libro está, ya saben que yo siempre hago como playlist de los libros y pues este es totalmente Vampire Weekend. Platícanos sobre este diálogo musical que tuviste, Brenda. Pues mira, fue increíble porque yo justamente soy fan de Vampire Weekend, escuché el último disco que salió justo en 2019 y no sé si tú lo has escuchado, pero la canción de Sympathy es como, está fuera de lugar, ¿no? De todo el disco, pero además de toda la discografía de Vampire Weekend y justo porque estaba fuera de lugar, dije, quiero escucharla, quiero ver de qué trata y cuando la estaba escuchando yo ya tenía la idea de este chico que se arrojaba, etcétera. Y cuando la escuché y vi que era una cosa política, una isla, una cosa como de discusión en tanto autonomía, dije, aquí está, aquí hay un Diego García, es, es mi personaje, y a partir de ahí me di a la tarea de decir, ¿qué tal si cada capítulo o cada parte de la novela dialoga con un disco de Vampire Weekend, ¿no? Entonces el primer capítulo dialoga con Father of the Bride, pero también con el primero de Vampire Weekend, el segundo dialoga con Contra, el tercero dialoga con Vampires of the City y el cuarto vuelve a dialogar otra vez un poco con Father of the Bride y con el primero de, es decir, cada que yo escribía fueron 2 años interrumpidos un poco con la pandemia en la que Spotify me decía la música que más has escuchado era Vampire Weekend, no Qué había otra chido. más, ¿no? Entonces fue una obsesión muy loca, espero que no me demanden, pero si me demandan pues ya ni modo, pero me encantó trabajar con su música realmente. Ella es Brenda Navarro, autora de Ceniza en la Boca y también autora de Casas Vacías, su primera novela, Ceniza en la Boca, esta segunda novela. Brenda, te agradecemos muchísimo tus palabras y el tiempo. Te lo agradezco a ti, 10 segunditos, te lo agradezco de verdad, porque para mí no hay nada más importante que hablar de estos temas con mi gente, con la gente que tiene el mismo contexto que yo, donde puedo hablar con mis palabras en mi lengua materna, así que cada que alguien de México quiere conversar conmigo, para mí es una celebración. Te agradezco mucho tu espacio. Muchísimas gracias, Brenda. Y pues bueno, nosotros nos quedamos acá. Yo, bueno, los veo y los escucho el próximo jueves. Adiós. Gracias, Tony, como siempre, por esta sección, segmento que tiene los jueves con nosotros aquí en Al Aire. ¿Qué pasó, Isra? ¿Cómo va todo? Todo bien, ya digamos que estable, todo bien. Estable, pues ¿qué tenías inestable? Pues que faltaban algunas personas aquí en la casa, pero ya llegaron todos. Ah, sí, es que andas eso te iba a decir, andas de cumpleaños, ¿no? Sí, cumpleaños de una de mis hermanas, entonces estamos ahí en la festejación. Ajá. Pero ya, me faltaba una de mis sobrinas, ya están todos, ya están degustando el festejo. Eso. ¿No? Sí, digo, esto sucede en el momento que estamos grabando este programa por el periodo vacacional. Entonces, interrumpimos a Isra de sus convites para acompañarnos un ratito aquí Al Aire. Para que nos contara qué estaba haciendo nomás. Sí, para que Isra, estás ocupado, sí, pero ¿qué querías? ¿Que te conectes? Órale, va. Y se conectó. Eso me gusta de Isra, siempre está. Isra siempre está disponible. Ahora, papá en camino y mamá con niños, complicado, pero... Sí. Porque pues ese es más difícil. Pero pues Isra que se mueve a su aire. Qué bonito, ¿no? Bueno, si me hubieras dicho un par de horas antes, me hubieras agarrado en camino. Ah. No, me he agarrado en camino. No, aparte de peinarme. Estaba en otro festejo, en otra reunión. Pero pues dije, no, con permiso, me voy, ya me salí. Apliqué la que luego haces tú. Ajá. La de Oye, saliste bailando. Si me hubieras dicho hace un par de horas, te hubiera dicho no. Pero como me agarraste aquí en corto. Me hubiera negado. Pues sí. No, es que era venir desde la calera hasta la casa. Bueno, sí, hasta la casa porque la computadora estaba acá. Ajá. Ni siquiera lo traía en el coche. Ya. Porque el punto intermedio hubiera sido el estudio, ya me quedé en el estudio, ¿no? Claro. Pero no. No, pero pues está bien, Isra. Ya pronto regresaremos todos al estudio, así que tú no te pases a preocupar. Bueno. Bueno. Y ¿qué vamos? Pausa, ¿verdad? Hacemos una pausa, regresamos
Es al aire a través de Radio Puap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y en estamosalaire.com. Vamos y venimos. Hoy vamos a revisar varias formas que se han ido modificando a lo largo del tiempo y que tienen que ver con el consumo. Cómo consumimos entretenimiento, cómo consumimos productos, incluso arte, cultura, servicios. Muchas cosas que han ido cambiando al paso del tiempo y que hoy son mucho más funcionales en algunos casos, y que en otras se vuelve un tema hasta romántico, ¿no? El decir, ay, ¿te acuerdas que antes nos formábamos para hablar por teléfono, en un teléfono público? Sí, o la tarjetita de la Datel. Ajá. Bueno, primero Antes las monedas. monedas, claro, antes las monedas. Pero luego ya cuando yo era son estas chiquita, que usaban como para pagar cosas, ¿no? Los pialitos, le los pialitos. Ándale, de sí, esas. de esas que no conoces, claro. De esas, sí. Esas. Sí. Y luego ya Le cuando llamaban salías, pialitos. te daban tu tarjeta la Datel. Ajá, Sí. pero ese ya era como más moderno, ¿no? Es que Bueno, eso era lo que me tocó igual. sí, la tarjeta es de los 90, debe ser, Ajá. ¿no? Más o menos, Sí. porque varios anuncios, si no recuerdo mal, tenían que ver con esos anuncios de Copa del Mundo y de futboleros y tal, tenían que ver con esas. Que la recargabas en el congelador, ¿no? Según, sí. Yo tenía una bola de tarjetas la Datel en el congelador y no. Y nunca. O sea, eso es algo muy... ¿Verdad? No voy a decir. Pero... Bueno, ¿Caíste, Anita? pues dije, voy a hacer el experimento. Y luego. Pero alguna vez Se me hace tomaste que la nunca tarjeta, las probé. fuiste a probar, es que luego pasaba eso. Sí. Pero bueno, sí, no tendría mucha lógica, ¿no? Que a partir de la temperatura se Sí, Sí, no. se recargara el saldo. Es más, yo creo que hasta tenías un poco no sé si el miedo de que se echara a perder la tarjeta, ¿no? Sí. Pues, Yo pero- normalmente yo no la metía junto al helado, por ejemplo. No, pero Sentía además que no la corría ponías riesgo. cuando estaba completamente llena, ¿no? No O sé. sea, cargada, pues. ¿Tenía indicaciones? Sí, claro. ¿Cómo? O sea, ya cuando estaba por agotarse era cuando la metías. O sea, te le jugabas unos cuantos pesitos, no todo el saldo. ¿No? Sí, pues imagínate que se echara a perder la tarjeta. Claro, por y se te iba con tus 50 pesos o 50 lo que hubiera. pesotes, era una lana. ¿De a cuántos eran? ¿Se acuerdan de esas? de 30, yo me acuerdo. 20, 20, 30 y 50. 50. 20, 30 y 50, fíjate nada mira. más. Exacto.
Algo así me acuerdo. Bueno, alguna vez platicábamos también que el inicio de los teléfonos celulares era carísimo. No solo comprarlos, sino usarlos. Y eran unos ladrillos. Además de que eran muy grandes, las llamadas que tú hacías o las que recibías, Ajá. ambas tenían costo. Claro, cierto. Entonces, que te llamaran para decirte, ¿qué haces? Era, a ver, te apuras porque no está así como que estemos aquí en Pues las por horas. eso le ponían candado a los teléfonos y todo. Bueno, a Sí. los de casa, ¿no? Sí. A los de casa que tenían esta Sí, manera o sea, no de podías marcar hacer una, muy no específico. podías hacer una llamada así que sin que se dieran cuenta, porque de aquí a que daba toda la vuelta, decías, chin, ya vienen, Había ¿no? teléfonos donde se escuchaba, no sé si te acuerdas Sí. de eso, Armando. Había teléfonos que quien estaba marcando del otro lado oías el taca, 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 Sí. taca. Estoy hablando. Sí, sí, que era una cosa muy bonita. Luego vino bueno, incluso hubo una campaña. ¿Se acordaron de aquella que decía, háblele? Ajá, pero háblele. Esa campaña era porque ya no tenían costo ciertos servicios. Ajá. Como por ejemplo la larga distancia y esas cosas, ¿no? Entonces por eso lanzan esa campaña que decía, no, pues ya, no importa. Y tú cuando puedes hablar. recién entraron los mensajes de texto por celular, eran gratis. Sí, Y sí, sí. bueno, luego ya los cobraron, pero yo me acuerdo que eran gratis porque yo tenía celular cuando iba en prepa Ajá. y todo el mundo me lo pedía y mi celular rolaba por todos lados y todos mandaban mensajes y cuando ya empezaron a cobrar, pues ya lo tenía que esconder. Sí, pues ya no estaba tan fácil el tema. Ahora, el consumo de la comunicación se restringía a la vía telefónica. Después hay un sujeto que tiene la enorme idea de decir, bueno, puedo poner en un mismo aparato una línea telefónica, pero puedo poner almacenamiento, una cámara fotográfica y puedo agregarle música, que fue la unión de productos que ya habían generado, que era el caso del iPod, evidentemente el teléfono y bueno, la cámara fotográfica para dar paso a esto que hoy se conoce como teléfonos inteligentes. En el pasado, bueno, incluso los teléfonos eran no solo distintos en tamaño y en forma, en servicios evidentemente, pero hasta la manera de pagarlos. ¿Cómo pagabas tu teléfono? Forzosamente tenías que ir al sitio a pagar. Sí. No había que, ahorita le pongo desde mi aplicación, lo pago a distancia. Bueno, las recargas. O las recargas, ajá. O las recargas. No, antes tenías que buscar sitios Ajá. donde pudieras hacer esos pagos, que era todo un tema. Porque a veces tenías que hablar y no había forma, no encontrabas, a determinadas horas ya no había lugares donde pudieras hacer la recarga, si fuera el caso. O sucedía que 4 de la tarde te cerraban teléfonos de México y ya no podías pagar hasta el día siguiente. Hoy no, hoy te dan las 8 de la noche, vas a un cajero, pagas en el cajero, se acabó. O la aplicación. Claro. Incluso hasta eso es totalmente diferente. Y luego facilitaron un poquito las cosas y te vendían las recargas de las tarjetas en los cruces de las calles. Ajá, que la raspabas y Ajá, ya, ¿no? Salía ajá. ahí el código. Pero incluso había lugares donde te decían, se recargan... Ajá. Pero eso como ya fue más para acá, ¿no? recargas, ¿no? Algo así. Sí. Sí, te ponían las recargas del celular. Que bueno, pues sí, pertenece. Sí, las recargas de Armando son diferentes, ¿no? Aquí se puede recargar, sí. Sí, bueno, la modificación en la manera de consumir la comunicación fue radical. La aparición de los mensajes de texto fue otra de las, digamos que de los grandes... A ver, yo me acuerdo que un amigo que trabajaba en la compañía que está en todo México, del celular, me mandó un mensaje y me dijo, estamos haciendo pruebas de un nuevo servicio. Y era el de mensajes de texto. Y efectivamente los primeros no costaban y podías estar, y como siempre, ¿no? Tienes un límite de caracteres también, y esas cosas. Sí es cierto. ¿Te acuerdas que teníamos límites y nos escribíamos en jeroglífico? Tú normalmente, ¿no? Yo No, tú también. Normalmente sí. Bueno, puedo. es que como yo no tenía saldo suficiente, tengo que confesarlo, para cortar lo que le escribía a Manuel, pero él me entendía muy bien. Sí, todo era abreviado, simbolitos. Me comía palabras, o sea, sí, escribía muy raro. Sí, luego uno tenía que interpretar, ¿no? Si quería decir quería decir comunicación, comer, o cualquier otra cosa, ya tienes que ir interpretando. Pero me entendías. Pero se entendía. Sí, pero no eran, digamos que no había esta
Todo por no, posibilidad nada de más no extenderse. pasarte de un Como mensaje. tipo Twitter, ¿no? Que Twitter tiene Que tienes un 140 limitante. caracteres, ¿no? Ajá, así es. Entonces esa limitante te Eso no me implicaba acuerdo. un segundo mensaje y ese segundo mensaje pues tenía otro costo. Claro. Entonces, para abreviar en uno solo. Luego hubo una bella modalidad donde tú podías elegir tu número frecuente, Ah, que era claro. quien le podías hablar 5 minutos sin que te cobraran extra, Y solo colgabas 5 minutos. Y volvías a marcar. Ajá. Eso sí te dabas cuenta, Sí, claro. porque normalmente Sí, sí, cuando tenías que uno estar pendiente del tiempo. sí, cuando uno hablaba con alguien que quería estar, o sea, que era tu número frecuente, Ay, no, mejor tú. No, ahí ya decía, ya cuelga, hija, porque ya se está acabando el tiempo, ¿no? sí. Pero ahora, te cuelgo y te marco. Oye, ¿cuántos números frecuentes pertenecían? No, sí, ya sé que 5. Pero de esos 5, ¿cuántos eran de familiares y cuántos eran de tus amiguitas, Israel? No, nada más. Tenía yo 4 En un de amigos. teléfono. familia 2. De familia 2 y de compañeros 3. Ay, compañero. Eran de trabajo, pues sí. Sí, todo, siempre, contigo todo se relaciona con Oye, el ¿sabes trabajo. también cómo cambió? Antes era una maravilla tener radio. Tit, tit. Ah, bueno, claro, la Ah, comunicación a claro. través del radio. Que es lo cierto. peor del caso era que entre los que tenían radio podías marcar y no te costaba. Y aún así utilizabas el radio. Sí, claro, claro. Y podías sostener largas llamadas esperando el... Bueno, pero también era desesperante cuando alguien no conocía el radio. O sea, Ajá. no le apretaba, ¿no? Ah, sé, a sí, lo no mejor estaba la familiarizado. Se lo mamá cortaba o cada alguien, ¿no? ratito. Y decías, a ver, Intento. aprieta, habla Espérate. y suelta. Ajá. O sea, no sé si les pasó. Sí, sí, Pero sí. es como- Sí, que- Atento. Que ya nomás oías del final. Sí. O te mandaban alertas. Sí, Pip, pip, pip. sí. Y bravato. Como cuando mandabas los zumbidos en el Messenger. Ándale. Esa es otra forma de comunicación. Bueno, también la forma de comunicación del Viper. Ajá, claro. Claro, el Viper, Y el sí. Skytel. Sí. Yo el Viper ¿qué? no lo tuve. ¿No? Mi mamá sí tenía. Yo sí. Y curiosamente es una de las herramientas menos funcionales del planeta. O sea, Sí, pues si una, yo, es una vía. yo quería decirle algo a Isra, primero tenía que tomar un teléfono. Exacto. El teléfono tenía que marcar a un número. En ese número me iba a operadora. contestar una operadora. Claro. A la operadora le iba a poner un mensaje que dijera, ¿qué traes puesto, Isra? Y entonces la operadora tenía que oír todo lo Sí, sí. burradas que yo le iba a Todo el decir. chisme. Claro. Y entonces ella, bueno, a mí me pasó varias veces que la operadora se reía de las cosas que yo pedía que les escribieran. Y bueno, le escribían, le llegaba el mensaje, o sea, todo lo que había pasado para decirle algo. Y una vez que le llegaba, si el tema era repórtate, en ese momento Isra veía su dispositivo, sacaba su Ladatel, Y un teléfono. buscaba un público. teléfono público que no estuviera ocupado con algún galán ligando, y entonces ya se comunicaba y me decía, ¿qué pasó? onda? Pues nada, aquí, ¿qué haces? Oye, nosotros tenemos una anécdota porque mi mamá tenía ese y cada vez que llegábamos a la casa o algo así teníamos que avisarle, mamá, ya llegamos, ¿no? Ajá. Y ya dabas tu numerito y ta. Bueno, mi hermana era chiquita y llegaba y se ponía a ver las novelas. Ajá. Y marcaba y le mandaba mensajes a mi mamá con, ¿qué crees, mamá? Chuchito embarazó a no sé quién. Y nos daba mucha risa porque mi mamá le decía, para eso no se utiliza. Claro, sí, el medio para comunicarse no era para comentar las novelas, para Sí, eso, sí, sí. Eso también cambió. Antes para comentar los programas había medios escritos y entonces existía el teleguía, Ajá, telenovelas. ese tipo de escritos, sobre todo el teleguía, fíjate, fue una época, ¿qué sería, Armando? Como 70s, 80s, ¿no? Del teleguía. Sí, más o menos. Y ahí salía, aparte, como dices, toda esta información del espectáculo, pues salía toda la programación, ¿no? Sí, Ajá. podías ver a qué hora Ahí iba a ser veías. tu programa, tu partido de fútbol, lo que fuera. Uno de los pleitos más grandes que se dieron entre cronistas deportivos en la década de los 80, que fue entre José Ramón Fernández y Juan Dosal, es a partir de una publicación del Teleguía. En Teleguía le hacen una entrevista a José Ramón Fernández, que estaba teniendo mucho éxito con los protagonistas y tal, de cara a la Copa del Mundo. ¿Desde ahí eran los protagonistas? Sí, pues de hecho ahí inician en el 86, en el Mundial de Ah, México. Y
dentro de las cosas que le preguntan, le hablan de Juan Dosal y él dice, ¿quién es Juan Dosal? ¿Para qué? O sea, sarcásticamente. Sí, claro. Eso implicó que un día que se jugaba el México-Alemania en Monterrey, en la, digamos, zona destinada a los medios de comunicación, José Ramón se estaba desayunando y llegó Juan Dosal a decirle, ¿no sabes quién soy? No sabes quién soy, pero ya sí a los apes. No. Sí. Y se fue, no, sí, eres Juan Dosal. No, soy tu padre, le decía. No, ahí estuvo intensa la bronca. Y se da por esa publicación de esa revista que en ese momento era muy importante en términos de esto, ¿no? Del chisme o de la revisión o de la comunicación que se daba, más bien de la programación y cosas que se hacían en el espectáculo. Luego vienen todas estas, ¿no? El TV Novelas y el Teleguía y el TV Notas y todas estas cosas. Pero yo creo que en esa época de los 80 ahí es donde se marcaba bueno, incluso las telenovelas, ahí venía el resumen de qué es lo que iba a suceder en 3 líneas. Sí, decía capítulo tal, ¿no? Y venía como una sinopsis de ese capítulo. Así es. Yo no me acuerdo de eso. Alberto Limonta será encontrado por... Así, te ponían 3 líneas, no tenían que darte más. Claro, quien tenga ahora esas publicaciones como el Teleguía, se pegará unas divertidas fenomenales, ¿no? Con todo este material que se publicaba en esa época. Y eso, hablando un poco del entretenimiento de la televisión. Al paso del tiempo, los sistemas de cable, bueno, ubiquemos que en una época no había sistemas de cable. No. Era solo la televisión abierta, la cual tuvo un auge muy importante. Incluso había anuncios, recordarán, de familias diciendo, vamos a comprar una televisión, y ahí iba toda la familia a comprar la televisión y regresaban con su televisión y la ponían. Y entonces ya eran muy felices porque la felicidad la acercaba cuando menos este dispositivo, conocidos por muchos como la caja idiota, pero ahí ya tenía un sentido. Sí? ¿Y sí? Ahí ya tenía un sentido. Esto que veíamos en series, que de repente estaban viendo un partido de fútbol y todos caían a la casa de doña Florinda a ver el juego porque era la que tenía tele, se replicó con los sistemas de cable de paga. Entonces tú ibas a ver un partido, una pelea, un sistema de paga que tú no tenías, que no ibas a contratar para ver entonces alguien que sí tenía decía, pues vénganse a la casa y aquí lo vemos. Y entonces replicabas aquello de la vecindad para ver otro tipo de eventos. Hubo una época también, yo creo que fue el Mundial del 2002, sería el primero que no se pasa en su totalidad en teleabierta, que es cuando lo tiene DirecTV, si no recuerdo mal. Sí, no recuerdas mal. Madrugadas. Ajá, exactamente. Todos los partidos de la Copa del Mundo los tenía DirecTV. Entonces era donde podías ver los partidos en vivo. Había algunos juegos que estaban negociados con las televisoras para que los pudiera pasar la televisora, que eran todos los de México, el inaugural, una semifinal, 2 cuartos de final y la final, ¿no? Esos los podías ver en teleabierta, pero el resto eran de paga. Y creo que es el primer mundial que hace eso. Incluso los consumos de las peleas de box. ¿Por qué los boxeadores se volvieron tan famosos en México? Pues porque las peleas eran abiertas, todo mundo podía ver la pelea. Por eso a veces a mí me cuesta trabajo cuando dicen, no pasen el juego en el lugar donde... Porque pues para que la gente vaya al estadio, no, para que la gente vaya al estadio tiene que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué la gente quiere ir al box? Porque veía el box en la tele y luego quiere vivirlo en persona, pues ya en el lugar. Y creo que eso era una gran ventaja pues en épocas que prácticamente solo recuerda Israel, ¿no? De esas Sí, con el épocas ratón Macías. sí, que se juntaban a ver la tele y ahí el que decían, ¿no? En la casa de mi abuelo, de repente, pues el control remoto era yo, ¿no? Esas teles no tenían. Cámbiale tú. Bueno, sí es cierto, ¿no? Sí, Porque sí. antes pues no había como el control remoto, ¿no? O sea, siempre mandaban al chamaco a decir, cámbiale, a ver. Entonces ahí estás cambiándole los botones, Sí, ¿no? que eran perillas, que ibas girando. Ya después había televisiones digitales y no todas, o sea, en términos de que nomás le tenías que apretar un botón, ya no tenías que girar todo, ¿no? Entonces solo apretabas un botón, pero tampoco había control remoto. Bueno, ¿Sabes que yo recuerdo un control Ibas de remoto? regreso y te decían, no, bájale otro poquito. Bueno, yo me acuerdo de esto de las Que eso se replicó cuando el cubrebocas, ¿no? O sea, que lleva uno para allá, el cubrebocas, ya Ay, regresaba, sí. pero es exactamente la escena que nos acaba de describir Armando. Sí. Las perillas, yo me acuerdo que se rompían las perillas.
y solamente quedaba el palito ahí. Ajá. Y tenías Como que las de buscar, estufa. ajá, y tenías que buscar una pinza para poderle dar vueltas. Sí, sí. Se perdía la pinza y era ¿dónde Chihuahua está la pinza? Porque cambiaba. Esa es una generación Ahora, que... ¿dónde Chihuahuas está el control? Sí, sí, pero yo creo que el control es un tema de, bueno, no está, ¿no? No lo tenemos. Incluso en la actualidad creo que hay algunas televisiones que es muy complicado encontrar sus funciones si no tienes el control remoto. Ajá. Pero en esa época, creo que esa generación se forjó y tuvo la fortaleza hasta de ilusiones, porque si se rompía la perilla buscabas una pinza y toda esa generación tuvo una pinza, todos en algún momento había Todos, una sí. pinza para cambiarle a la tele. Bueno, Lo cual te forjaba como un ser humano que podía enfrentar cualquier No. vicisitud. Que la improvisaba. antena, Claro. la famosa antena. El gancho ¿No? de ropa. Ajá. Le ponías un gancho porque pues no se veía y le movías, ¿no? Porque en el canal, no sé, no me acuerdo qué canales había, pero en el 2, pues obviamente se veía de una manera y el 13 se veía de otra manera, Claro. ¿no? Moviéndole la antena. Yo trepada en el techo y mi mamá por la ventana. Más, ahí, ahí. Ahí quédate, pero todavía no la detengo de nada. No importa. No importa, deja que acabe la novela. Sí, sí, pero otra vez, ahí hay un consumo que se da totalmente diferente de los productos a partir Bueno. de un tema que tiene que... Y luego eso ha ido evolucionando, no se ha quedado ahí. Ujú. Incluso, ahorita contamos, pero realmente antes sí se veían novelas. O sea, como Sí, que claro. todo mundo veía novelas. Ujú. Ahora ya alguien te dice, estoy viendo la novela y tú te la quedas viendo. Claro, ahorita es series, ¿no? No, Claro. ahorita ya van cambiando, claro, los programas, ¿no? Sí, pero a ver, hay algunas, en la historia de la televisión, hay algunas telenovelas que han tenido una cantidad de puntos de rating que implica que prácticamente el 80% de las televisiones encendidas en México estaban viendo esa telenovela. Rosa Y la Salvaje. replican. Antes, el Cuna de Lobos, El Derecho Ah, de Nacer, claro, todas claro, estas, sí, fue es una cierto. cosa... Lo platicábamos hace unos programas, la de Café con Aroma de Mujer, Ujú. que ahora es serie, Sí, claro, ¿no? que ya Y que eran lleva muchas capítulos, versiones. bueno, duraban mucho, ¿no? Una novela hora. duraba meses y ahora son Claro. más cortas. Ah. Pero bueno, también la ventaja es que ahora pues ya las puedes ver en plataformas también. Claro. Ujú. Mirada de mujer. Sí, también. Esa fue Bueno, muy es que, famosa. a ver, hay una situación que es totalmente diferente y que seguramente alguna generación que nos está escuchando ahorita dirá, ¿en serio? O sea, sí de verdad tenían que llegar corriendo a tal hora porque si no, no veían su programa. Sí. Pues sí, Oye, y ya después también estaba el video, o sea, no lo que ahorita tenemos, pero que podías dejar grabado, ¿no? Y programabas de, pues mi novela es de a tal hora, que se grabe esa hora, y ya ibas un poquito más. que al principio lo podías hacer con las videocaseteras. La videocasetera le ponías la Ajá, hora, claro. la configurabas y entonces ya le decías a tal hora te enciendes, o sea, le dabas la indicación, te entendía. Oye, pero ¿y dejabas prendida la tele también o qué? No era necesario porque la tele podía estar apagada porque estaba conectada directa a la antena. Entonces, solo identificaba que lo que sí es que tenías que dejar el canal que ibas a grabar. Ajá. Entonces dejabas ese canal, te ibas y la videocasetera entendía que a la 1 de la tarde se encendía y empezaba a grabar en ese canal que la habías dejado. No tenía que estar prendida la tele. Yo así grabé muchos partidos de fútbol. Y bueno, pues sí, ya regresabas. Y el primer misterio a resolver era si se habrá grabado. Sí. No habrá Ese llegado... ¿No se habrá ido la luz? No habrá llegado mi mamá a ver, vamos a ver qué hay y entonces grabaste un canal que nada tenía que ver con tu partido de fútbol. Y luego el segundo pequeño infierno que vivías era que ese partido de fútbol que habías grabado, alguien dijera, ay, mira, ya empezó Candy, y le pusiera a grabar. Y estaba tu partido de fútbol, exactamente en la escena donde se daba el gol, el tiro libre, el momento importante. Claro. Y que, pues no sabía que estaba tu cassette. No, claro, uno da y le da a grabar encima de quien sea. No, pero no. Ahí tú tenías que haber puesto un papelito, a ver, No, tenga de cuidado hecho, porque... de hecho, podías proteger el videocassette. O sea, lo sacabas, le volabas un ganchito y ya no había manera de que te lo regrabaran. A menos que le pusieras un Durex, que eso era una como de las los cosas cassettes de como los música. cassettes de audio. Ajá. Y eso ya te permitía que pudieras reutilizarlo. Sí, creo que todos vivimos, creo que Isra alguna vez contaba también una anécdota de haberle dado en la torre a un cassette de su papá. ¿No? Sí, de la música de Marco Antonio Muñiz, Ajá. porque se me ocurrió ponerle Durex a la parte de arriba del cassette y entonces
Lo que grabé fue el saludo del locutor. Sí, sí, y esos eran pequeños golpes en el corazón para uno. Sí, imagino. Sí, sí, sí. Pero Yo bueno, nunca grabé era otra manera. absolutamente nada. O sea, yo nunca tuve ese tema de grabar. No, yo de tele tampoco. ¿No? ¿Sabes? Ahorita que hablábamos de las videocaseteras, el primer control remoto que yo recuerdo era en una VHS, porque hubo varios intentos. Primero se saca la VHS, después era muy cara, después aparece el formato beta, y luego regresa VHS ya en un formato mucho más accesible. Ese primer formato de VHS, estoy hablando del 81 sería, recuerdo que el control remoto era con cable y solo te servía para pausa, o sea, solo lo detenías por completo, o sea, lo pausabas, lo detenías por completo o le ponías play a tu video. Oye, o grabar. entonces... Pero era un botón como, ¿se acuerdan donde salía Godzilla que le apretaban así? Era una cosa así, pero estaba conectado a la videocasetera. Entonces, tu control remoto solo podía tener 3 metros de distancia. Y ese era el que se usaba. Yo recuerdo que ahí mi papá grabó una serie la serie mundial de donde Valenzuela, Isra, ¿qué es? ¿81? La de 84. 81, la de cuando debuta y es campeón. Ándale, esa. Sí. ¿Estás bien? Oye. Sí. No, me estaba ahogando. Oye, ya. Hombre, qué bueno que lo superaste. Oye, entonces, o sea, tú viviste lo del... Yo tenía 4 o 5 años. Ajá, y recuerdo eso, mi papá en el sillón sentado con su control, su cable, para estar haciendo... Entonces, a ti ya no se te hizo difícil el motel. ¿El qué? No, de hecho nunca se me ha hecho. Nunca he encontrado dificultad. Pues que hay ciertos hoteles de paso donde el control remoto está enjaulado por si algún rufián quiere llevárselo. Sí, es para uso en el lugar. O sea, ¿cómo? Es para uso en el lugar. Ya, claro. Pero está fijo, de las grandes ironías de la vida, ¿no? Ajá. Un control remoto que podría moverse por cualquier lugar está confinado a un buró. Bueno, ya no se pierde, ni se lo roban. Eso también es una ventaja para los Pero lugares. para quien conoce el Un abrazo a control Manolo remoto, Domínguez y a todos los hoteles y moteles de Puebla. Para quien conoce el control remoto se sí, mueve. Que te puedes mover por todos lados. Y te toca uno así. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? O sea, no lo puedo mover. ¿Por qué volver estático esto que durante años se trabajó para que fuera móvil? Sí, son cosas que uno no se explica, pero ese es el que recuerdo el primer control remoto. Porque después los controles remotos, digo, sí, no eran como ahora, ¿no? Que son más delgados y eso, sino eran grandes, ¿no? Sí. Y ahora pues ya es el clásico que se les pierde la tapita de las pilas, les andan cayendo, ¿no? Les pegas así para ver si agarra la señal. Sí, oye, ayer le pegaba uno así al control para que agarrara el... ¿A todos nos pasó que ya lo teníamos medido? Que ya más era un... Sí. ¿Y ya cambiaba? Claro, por supuesto. Sí. Sí, ya no era de a ver cuántos, bueno, ya sabías que era uno bien puesto, como la vida misma. Ajá. De la televisión de casa, que mi abuelo le llegaba y le pegaba un trancazo a la televisión. Y ya con eso no sé qué tenía la televisión que se desatontaba. Sí, bueno, decía Isra de los bulbos, ¿no? En una época tenías que esperar para encontrar ciertas cosas a que se calentara el bulbo y se pudiera ver la pantalla. Y a veces eso sucedía entre que tú venías en la radio escuchando y viene el tiro penal del equipo de la franja, entonces llegabas, le prendías la tele y en lo que empezabas a ver ahí medio gris, se veía, ya cuando se veía bien la tele ya iban 2-0. O ya había acabado la transmisión. ya estaban las 4 palabras de Fernando Marcos. De Fernando Marcos, que esa es otra cosa legendaria. Los personajes de la televisión se fueron modificando y la manera de consumirlos también. Uno esperaba las transmisiones para escuchar las 4 palabras. Con eso cerraba Fernando Marcos las transmisiones. Terminaba el partido y decía, don Fernando, sus 4 palabras. Y entonces él ya decía, un partido muy aburrido. Y ya, ay, don Fernando, ya acabó. Entonces uno esperaba la frase, las 4 palabras de don Fernando Marcos. Sí. Y a veces tenía unas muy simpáticas. Pero bueno, iban haciendo su sello, su marca. Claro. A partir de eso, de escuchar las 4 palabras, ¿no? Mucha gente esperaba que un narrador dijera la frase, ¿no? Es como, haz lo tuyo, ¿no? Porque tenían frases que los caracterizaba. Entonces, bueno, pues así las cosas. Pausa, regresamos a este retro aquí en Al Aire.
Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias también por vernos y acompañarnos en televisión en estamosalaire.com en esta tarde de jueves retro, que estamos pues revisando, ¿no?, las distintas formas de consumir. Decíamos que incluso el arte y la cultura se consume de una manera diferente hoy. Fue muy visible en la pandemia. Platicaba con Ale Cañedo recién de cómo algunos lugares encontraron las visitas virtuales como una posibilidad de mantenerse vigentes. Grandes museos a nivel mundial ofrecían esta experiencia, que tú pudieras a través de las plataformas o a través de internet poder conocer un sitio, poder no solo conocerlo, sino recorrerlo y eventualmente hasta girar la cara para ver lo que tú quisieras, ¿no? O sea, que visualmente tú pudieras elegir qué ver, no que claro, te mostraran únicamente lo que ellos querían. Entonces, esa fue otra forma de consumir distinta. El cine, por ejemplo. El cine, tanto las funciones eran distintas, los cines eran totalmente diferentes a lo que son ahora, con zonas que algunos románticos extrañarán y que otros dirán, no, que bueno, hoy es mucho más funcional el cine. Antes este ritual de las enormes filas en la dulcería, pues todavía las encuentras. Ajá, sí. Creo que eso no va a cambiar. No, el asunto es... Bueno, pero ya tienes servicio a tu lugar. Hoy te lo pueden llevar a tu lugar, pero otra de las cosas que cambiaron es que antes podías comprar antes, durante y después, ¿no? El consumo era, antes de la película te llevabas algunas cosas, luego venía el intermedio, donde podías salir por más, y cuando terminabas, pues te llevabas unas gomitas o algo, cuando menos para despedir. Eso sí, no vendían el muñequito del E.T. o alguna cosa de la película que hubieras visto, que te llevabas de recuerdo. Pero la manera de consumir el cine era en el cine, con esta forma atípica que recordamos. Después hubo la posibilidad de consumir esas películas a la hora que tú quisieras con la renta de películas. Que se abrieron estos lugares como el Videocentro, como ¿cuál otro había? Era Videocentro, pero había otros, ¿no? Videovisión, ¿no? Videovisión, Blockbuster. claro. Blockbuster tiempo después. Que también esos evolucionaron de tener VHS beta a tener DVD, y ¿no? Blu-ray. Y Blu-ray. Entonces, Oye, esos pero también tuvieron todavía evolución. antes de todo esto estaba el autocinema, que con la pandemia también lo retomamos un poco. Sí, se reactivó Claro, de alguna forma el cierto. autocinema. Y estaba padre, yo llevé a mis hijos en 2 ocasiones, Ajá. porque también pues tenías esto de la comida y pedías al coche y bueno, para ellos era... Una vez me quedé sin batería, pero ¿Qué de esas cosas que casi no te pasa? ya ves, ¿no? ya ves que me fallaba esa camioneta. Sí, Pero sucesos. sí, estuvo padre porque fue algo que, bueno, a mí no me tocó y lo retomé con mis hijos. Sí, nosotros fuimos al complejo. El complejo. Al complejo cultural universitario, que también hicieron ese ejercicio. Yo nunca había ido. Del o sea, autocinema. sí es interesante, es raro, claro, porque no lo conoces. Pero padre, estuvo padre. Sí. ¿sabes? Pero padre cuando son 2, ¿no? Porque era muy incómodo para los que les toca atrás. Estar, pues sí, yo creo, ¿no? Un poco. Ah, claro, para ver la pantalla y eso, Claro. sí. O sea, yo en una de esas me pasé para atrás para que mi hijo se fuera adelante. Y sí, yo era detrás así como de... Sí, ya no era tan... Porque ahí ya no está cómodo. Exactamente. Bueno, Estás más cómoda, pero no ves la película. claro, en pandemia se hicieron conciertos y una de las cosas que más se discutían en los Claro. conciertos era eso. Tú podías pagar por entrar en un vehículo y el concierto lo veías en tu coche. Pero efectivamente, podías meter 5 personas en el vehículo y no las 5 iban a ver igual. Claro. Y para algunos iba a ser una mejor experiencia que para otros. Pero bueno, esas cosas nos llevó la pandemia. Y los conciertos también los transmitían, ¿no? Sí, claro, empezaron a hacer también conciertos virtuales. Que me parece que el gran ejercicio de los conciertos virtuales fue Pal Norte, Ajá. que hicieron una transmisión de conciertos que de verdad tú decías, ¿cómo grabaron esto? Es una cosa impresionante. Tú los veías y la transmisión era como si estuvieras viendo un concierto con gente que saltaba, que gritaba, que levantaba las manos y tal. Los grupos tocando y tú decías, estos están ahorita ahí. Y finalmente todo se grabó con pantalla verde, que fue un ejercicio muy complicado. Platicando ya con la gente de Pal Norte, me decían, pues es que es muy difícil, ¿no? Tú estás tocando, tú estás haciendo, pero no tienes la reacción del público, Claro. no tienes un grito, Eso no te tienes un emociona aplauso, no y tienes te- nada, ¿no? O sea, tú estás aquí y tienes que hacerle como Como que un ensayo. y nadie te hace Nadie te hace eco, ¿no? Sí.
Pero bueno, creo que fue un gran ejercicio. Técnicamente fue un ejercicio que además no se grabó en México, se grabó en los Estados Unidos. Algunas bandas tuvieron que ir allá a grabar. ¿Les convino? Sí. Sí, porque era parte de la experiencia. O sea, Pal Norte al final te vende una experiencia, más allá de la música y de todo esto que tiene sus implicaciones. Porque bueno, también en este tipo de festivales, pues el consumo interno es lo que les da súper ganancias. Sí, todo lo que puedas consumir. ¿Cómo le llaman a eso, Isra? ¿Como en el estadio? Cuando la chela y eso. Borrachera. Gracias. Bueno, parte. No, tiene un nombre esos. Experiencia. No, tiene un nombre. O sea, se ve que me estabas poniendo atención. Sí. No, sí te estoy poniendo atención, pero no sé qué va a ser. quieres O sea, el decir. consumo interno, todo lo que te venden O sea, todo lo que venden en el Ah, estadio. los la comida. esquilmos. Ah, ¿verdad qué? que sí? Esquilmos. Ah. ¿Verdad que sí tenían un nombre? Sí, ¿Verdad que si me hubieras puesto atención lo hubieras Uno de entendido? rompope. ¿Verdad que no Esquilmos. nos estabas poniendo atención? Ah, sí, yo creo que sí. Es que yo estaba en el concierto así como Ajá, con el cabello. sí. Vimos. Bueno, Oye, muchísimas obras de teatro, así las estuvieron bueno, sí, sacando, claro. ¿no? El mismo fútbol, ¿no? Que te Ajá. acostumbraste a verlo en televisión con estadios vacíos, pero generando sonidos alrededor, ¿no? Para los propios jugadores. Sí. No, hasta hicieron su E-Liga con su Bueno. del videojuego. Claro. El videojuego. Sí. Bueno, esa es otra de las formas, ¿no? De Bueno, la evolución del consumo. Cuando ya podíamos asistir a los estadios y así, ya se me hacía muy raro ver a tanta gente y o sea, es increíble. Yo nunca pensé que otra vez volviéramos otra vez a lo mismo, pero bueno, yo a lo menos veía tanta gente y decía, o sea, hasta miedo te da. Ya otra vez regresar. Ya de regresar, ¿no? a los masivos. Porque estabas acostumbrado a nada de gente y veías gente y ya criticabas, ¿no? ¿Cómo? Pues no se supone que no debe de haber gente porque hay gente. O sea, Sí, pero ahí que estabas. había un porcentaje. ajá. Y bueno, las entregas a domicilio, ¿no? Estas aplicaciones de entregas a domicilio, ¿cómo Cómo ayudaron, subieron, ¿no? cómo Y han cómo cambiado. se crearon más todavía. Claro. Sí, porque antes, o sea, tenías No, o sea, las funciones... O ibas tienda a que ver, hubiera servicio a domicilio, ya era muchísimo. sí, y la mayoría tenían estos servicios, digamos que arrendados con los más pequeños de la casa. Ah, sí. Exactamente, era el del control remoto, era el súbele y bájale, era Vete por las tortillas. vete rápido aquí, porque además la indicación era lo bonito, ¿no? A ver, mijo, decía la abuela, a ver, mijo, ¿ves la tiendita que está acá adelante? Sí. Entonces ya cuando te daban la ubicación ya venía la indicación. Ajá. Claro. ¿Ves la tienda que está Mientras allá? rascaban el monedero. Oye, pero antes se podía. Sí, Antes claro. te mandaban a la tiendita. Bueno, cosas que también se modificaron y cambiaron es que antes, yo recuerdo haber ido por cervezas y por cigarros y Ajá. por lo que me digas, Sí. siendo un niño. Hoy no se lo venden a los niños. Claro, no lo consumía yo, ¿no? Sí, vas- Claramente, Sí, pero aún claramente así era un era- Rappi. Ajá. Pero lo podías hacer. Sí, yo O sea, me sí acuerdo era algo también que eso. estaba... Iba por el pulque. Mira, nada más. Mi abuela ¿No, mi no abuela- traías curado de pitaya? Toma. No, mi abuelo me mandaba por el pulque, o sea, y te lo vendían. Sí, claro. Sí. O sea, eso también cambió la manera, ¿no? Bueno, sí, evidentemente por un asunto de salud y de cuidado al niño y lo que sea. Pero sí, finalmente nosotros éramos los que teníamos, digamos, la misión de interrumpir nuestro partido de fútbol si Lo que estábamos fuera. jugando o lo Sí, que sí. fuera. Porque entonces ya nomás váyanse a la tienda, ¿no? Tráiganse 2 cocas, otro de solera. Los hielos. Y ahí iba uno de regreso con toda Toda la lo vinatería. cual te garantizaba otros 2 partidos. Un cóctel de Claro. del murciélago de piña colada. O te garantizaba el cambio. Bueno, sí, en algunos casos sí había esa posibilidad, ¿no? Llegabas, entregabas el servicio y si no y mi cambio, ay, sí es cierto. Ay, se me estaba olvidando. Sí. Pero bueno, esa es otra manera, ¿no? Distinta de consumo. Ajá. Que- Consumo incluso que ahora ya se convierte también en aplicaciones que quieres algo del súper, pues lo encargas. Cuando antes vas al súper, compras todo, pasas en el carrito, ¿no?
Sí, Aparte también. en la pandemia sí, claro. O sea, el tema de, pues pide rapidito. Yo no estaba acostumbrada, o sea, yo decía, no, es que no, yo tengo que ir y tengo que ver, y tengo que escoger, y todo. Buena parte del entretenimiento que tiene Kairi a lo largo del día es visitar un súper, a ella le encanta. Y hacer varias paradas, además. Sí, claro. Diferentes. Claro, y en ese momento, ay, mira, vamos a llevar esto, porque ¿qué tal si un día baja un extraterrestre, quiere comer algo y no tiene con qué, o sea, sus manos, si va a tener 3 dedos, no va a poder, entonces nos llevamos este tenedorcito que viene alargado, sí, a algo le va a encontrar una función. Claro. Y aguas donde uses la cuchara que no es de la salsa. Sí, todo tiene un sentido y una función en, en esta casa. Pero bueno, otras cosas que han ido cambiando la manera, hablábamos del entretenimiento, hablábamos de las películas que pasaron a ser, digamos que, pues un esquema que tenía que ver con la renta de estos lugares, cuando tú la película que no habías visto en el cine esperabas a que llegara a video. Oye, espera, te interrumpo, pero me acordé de unos que luego ya eran de estos mismos de renta, pero maquinitas. O sea, ya no ibas tú y te paseabas por los pasillos y demás, sino llegabas a la maquinita y como rocola, ya sabes, escogías y la maquinita te daba el DVD y ya te ibas. Ah, mira, ese es uno también ¿No interesante. les tocó? ¿No? Sí, ese estaba aquí en Puebla, sobre Zabaleta y Boulevard Atlisco. ¿Qué? Nada, continúa. No, ¿por qué te ríes de mí? Zabaleta y Boulevard Atlisco. ¿Así? Ahí. Ajá. A ver, a un lado de la Era Camino Real. un día vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a amarrar las manos y van a dar ustedes la dirección a ver qué es lo que No, está muy bien. O sea, esos ilustrativos son naturales de alguien que no miente. Exactamente. ¿No? Por ejemplo. Pero bueno, en fin, esa es otra de las maneras, ¿no? De consumo. Luego. Bueno, la rocola. La rocola también es otra. Sí. Yo creo que esa se mantiene, ¿no? Israel, debe haber lugares donde todavía hay rocola. Sí, ya pasaron del formato del acetato a CD y ahora ya a la música en digital, ¿no? Ajá. Pero pues sigues teniendo la experiencia de que llegas, le pones una moneda o algún crédito y ya escoges tu canción con un código, un número y ya se reproduce, ¿no? O de plano, como dices, ya digitales, ¿no? Ya no es necesario las que luego rentas así para las fiestas y eso, pues ya no necesitas echarle moneda, ya nada más programas lo que quieres, incluso hasta con video, ¿no? Oye, alguien me decía recién, qué bonita música estás poniendo. Supongo que es una de las listas que haces en aplicaciones. Yo soy malísima para manejar las aplicaciones, no tengo la más remota idea. La posibilidad que tengo de escucharlo en el coche es con una memoria USB o un disco compacto y nadie tiene el tiempo de grabarme una memoria USB con las canciones que a mí me gustan o el disco compacto. Si quieres te hago una lista. En la actualidad, uno dice, es complicadísimo que eso suceda. Pues no, sí, hay gente que no tiene ni la destreza, ni a lo mejor los elementos para tener en una aplicación sus canciones y ponerlas donde quiera y a la hora que quiera. Y que depende de alguien que identifique bien cómo hacerlo para poder disfrutarlo en los adminículos que para el caso tenga. Entonces, sí fue así como, no, claro, yo te voy a dar una USB con todas esas canciones, no te preocupes. Pero te detienes a pensarlo y dices, híjole, bueno, alguna vez platicábamos, ¿no? Armando llegaba a un programa que hacía en Vox FM y llevaba unas cosas así con discos. Ajá, tinas. claro. Sus álbumes así. No, con disco compacto. Ándale, exacto. Bueno, pero si yo ahorita te digo que me pases música padre y me sales con que te paso un USB. No, te diría por dónde quieres que te la pase. O sea, me ¿qué tienes? mandas Te lo el mando link, por un link, te lo mando por, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Ajá. Pero sí necesitas saber qué es lo que tiene la otra persona para poder hacérselo llegar. Sí. A lo mejor te mando una liga de Spotify y tú no tienes Spotify, ¿no? Sí, claro. Entonces ya no sirvió de nada. Por eso sí es importante saber. Que uno pensaría que todo el mundo tiene, claro, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, si a mí me dices, oye, quiero que me compartas música y solo tengo USB,
bueno, pues ya me implica a mí descargarla, ponerla, hacer, ¿no? Pero sí es importante saber cuál es la vía. Claro. Le dices a una tía, ahorita tienes Spotify, te va a decir, no, pues yo ya tengo mi tercer refuerzo, no creo que me haya dado, ¿no? No tengo mi tercer refuerzo, Manol. Yo siempre he sido una persona decente. Esa tía Lupita, ¿verdad? Como... Bueno, no sé si nunca les pasó que iban a la rocola, donde estaba la rocola, y ponían su música y alguien llega a ver, ay, ¿quién puso esas canciones? Y tú escuchando, ¿no? Así, yo, es mi música. Es mi turno, Sí. silencio. Fueron mis 10 varitos y con eso es suficiente. Ay, pues está muy padre. A mí me sigue gustando esta parte de la rocola. A mí lo que me parece maravilloso de la rocola es que se vuelve muy democrático y al final estamos todos en un lugar escuchando la música que cada uno... Bueno, democrático entre comillas, porque nunca falta el que va y se instala y escoge 7. Ah, bueno, pero Trancas. ahí ya hay gandalla de por medio, ¿no? Sí. Y- Es Gandayés y Lana. Bueno, yo también, bueno, cuando estás en una comida y así, y hay mariachi o hay trío o hay, no sé, la música que venden en ese La momento. marimba, ¿no? el conjunto. Que el de al lado, yo amo que el de al lado pida canciones, porque la estoy escuchando yo. Claro. Sí. ¿No? Eso está padre. Entonces, a mí eso sí me gusta. Sí, que... Lo de a gratis me da. La música que a mí me gusta y como me gusta. Exacto. Ay, qué cosa. Como Pues sí. gratis. Otro de los de las bueno, estábamos con lo del cine, ¿no? Que esperabas a que llegara el estreno, que llegara pronto, que no era pronto, siempre pasaba mucho tiempo en que llegara ya a la posibilidad de tener la renta del videocassette o lo que fuera. Bueno, incluso de las películas que yo recuerdo con más claridad del tiempo que pasaba entre que se estrenaban en los Estados Unidos y que llegaban a México, es Batman, la de Tim Burton. Esa película en México se vuelve boom en los 90, pero se estrena en Estados Unidos en el 89, un año antes prácticamente. Y bueno, eso sí te marca, ¿no? Una época totalmente diferente de cómo se hacían las cosas. Hoy se hacen los estrenos simultáneos y prácticamente a nivel América Latina, y uno de los lugares donde más se consume cine es en México. Sin duda, por eso hoy todas las productoras en los Estados Unidos piensan en incluir en estos estrenos a nivel Latinoamérica a las películas. Pero así como eso no sucedía antes, hoy los tiempos se han acortado, pero además tienes la posibilidad de que no únicamente vas a ver si de esas 3 copias que había de Mi Pobre Angelito, quedaba alguna para que tú te llevaras, porque luego llegabas en diciembre y Mi Pobre Angelito no lo encontrabas ni de broma, todo el tiempo estaba rentado. Hoy tienes la posibilidad con las plataformas de que todo el mundo la pueda ver la cantidad de veces que se le antoje y no haya ningún problema, ¿no? Y si no, te esperas el 24 de diciembre en Canal 5 y la pasan también. También, esa es otra. Sí. Pero digo, como antes sí nos teníamos que restringir a horarios, Sí. a días, a fechas muy puntuales. Después había la posibilidad de grabarlos tanto en dispositivos como una videocasetera, como después los propios sistemas te permitían grabar, ya con decodificadores actualizados para que tú pudieras grabar tus programas favoritos. O con el -1 o -2 horas, ¿no? Ah, bueno, claro, Sí, claro. estos canales que te ofrecían antes. Que eso era muy curioso, pues ¿se acuerdan que antes había estos sorteos nocturnos? De compre usted en este momento, participa por la rifa de no sé qué. La mamá de una amiga compraba, pero pues ella siempre veía el de 2 horas después. Pues jamás Incluso ganó nada. Llegaron a vender incluso hasta un control remoto, ¿no? Para unos concursos. Sí, claro, claro. Y ese es el que utilizabas para mantener esa comunicación. Que durante una época esos sorteos se hacían fuera de México. O sea, tú veías todas esas producciones en los canales locales, sobre todo esos de la 1 de la mañana, ¿no? Llegabas del antro y te ponías a ver que formaran la palabra y esas cosas. Antes de que apareciera el brasileño y dijera, usted es una persona de luz. Dios, lo que está diciendo es que tiene que dejar de decir esas cosas, tiene que poner una mentalidad buena. Sí. Y yo no lo sabía, me lo contó una amiga que protagonizaba precisamente estos segmentos. Me dijo, no, es que esos los grabábamos en Europa.
y los transmitían aquí. ¿Cuál era la razón de que se grabaran allá? La verdad es que nunca lo supe, pero me resultó muy curioso que eso se grabaran fuera de México. Y bueno, pues era así como mantenían esa programación, ¿no? Sobre todo en estos horarios absolutamente atípicos, porque a determinadas horas ya no encontrabas nada. Nadie ve la tele, pero sí ves. No, sí, claro. Te pasmas luego ahí con los comerciales. Y quieres comprar tus ollas que no se pegan y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, sí. Muy bien. O tus almohadas. Sí. Las almohadas. Pero sí era bueno cuando salían los Cardini Internacional. Y luego ya salió uno disfrazado de Apache y no sé qué decías. Oye, ¿se acuerdan de esos tenis que vendían para que uno adelgazara? Claro. Y de repente todo el mundo traía esos tenis y decía, Oye, pero no. Pero es que, a ver, no estaban mal los tenis. A ver, el eslogan que decía... Ponte a caminar. Camina 2 horas. A ver, por eso decían, solo camina. O sea, el eslogan estaba bien hecho. Sí, no estaba vendiendo una mentira. Si caminas 2 horas, seguramente te Pero tenían mantendrás así en como una mejor estado plataforma físico. como estos, ¿no? Ajá, tenían una plataforma. Mira, se caíste. Caí. que era más la pisada Como- no te cansaba. Ajá. Y era más fácil. Por eso era la plataforma así. Ajá. Como así canoita, enorme. ¿no? Ajá. Te podías mecer. Ándale. Pero el eslogan no estaba malo, decía, sí, solo camina 3 horas al día. ¿No? Y con Pero eso la te irá gente muy pues bien. A decía, una velocidad "Ay, no". promedio de... Ay. O sea, uno nunca va a bajar con esos tenis. No, es que te están diciendo que solo camines. Y ya, Claro. con eso vas a bajar. Bueno, pues sí, cosas, ¿no? Que al final también se consumen y han cambiado la manera. Decíamos las revistas hace un momento. Las revistas también fueron migrando los periódicos, ¿no? Esta escena de toda una época, de una enorme sábana, que así se le llama a estos periódicos grandotes, ¿no? Los que eran de sábana. Entonces que Muy incómodo. papá agarraba su periódico así, tenía su café a un lado y estaba leyendo ahí. Esas escenas pues ya no existen. Ya realmente, incluso los formatos impresos de los periódicos se han convertido en tabloide. ¿Cierto, Isra? Así es, el que tradicional, el más vendido en Puebla, que era el Sol de Puebla, de un formato de sábana de 8 secciones, quedó convertido a 32 tabloide. 32 hojas en un tamaño tabloide. ¿No? Que había personas... Ya los imprime en Puebla, por cierto. Sí, había personas muy curiosas que guardaban los periódicos. Y que siempre eran útiles para cuando... imagínate, tenían 12 hijos, Para mis tus abuelos. recuerdos. No, deja para mis recuerdos, que sí. Fíjate que yo, cuando alguna vez les contaba, ¿no? Que yo empiezo a ir al fútbol en la 86-87. Y entonces me entero que Puebla había sido campeón en el 82-83. Que lo sabía, pues, pero ya con precisión. Me puse a buscar y mi abuelo, en el negocio que tenía en el centro, tenía almacenados periódicos del 83. Entonces me puse a buscar, además pues, estaban, así como terminaba de leerlo, lo ponía. Entonces estaban en orden y empecé a buscar mayo, 83, tal, 29, 31, yo no me acuerdo qué fecha fue, 31 creo que fue de mayo del 83. Puebla le gana a Chivas en penales, entonces encontré el periódico del partido, el del día antes, el de la invitación, el del juego, y era una cosa impresionante. Oye, pero los y periódicos los no guardaba. se despintaban, ¿verdad? No, a veces la humedad Ajá. hacía que les fuera mal, pues, que quedaran en malas condiciones. Se pegaran. Que se pegaran o que se fueran rompiendo, se volvieran muy delgados. Pero si no, la verdad es que los periódicos los podías conservar durante un buen rato hasta que se casara alguna de las hijas y entonces tenía que mudarse y entonces necesitaba periódico para las tazas y entonces ahí se iban ya las secciones de sociales de todo el mundo. Porque para eso sí eran muy útiles. O sea, sí, en las mudanzas, en la actualidad no tienes periódico, y antes cualquiera tenía. Hoy Para hay que limpiar los buscar vidrios quién también. tiene el periódico. Claro, para limpiar los vidrios, sí. En algunos casos, supliendo al pachoncito. No, eso sí, no, fíjate. ¿No? es ¿Nunca? que sí, ¿Jamás? sí, cómo Jamás. no. Yo sí llegué a algún lugar donde estaban ahí los cuadritos del esto. Del tu café sepia. Sí, para que no se notara la diferencia. Sí, cómo no. Cómo no, sí, durante un buen rato, una buena época, había lugares donde así se donde se usaba, ofrecía. claro. Hombre, lugares que evidentemente pues no era un restaurante, no era nada de esto, ¿no? No. Eran así como... O sea, sí me han tocado como servilletas. No, pero No, como no, pero el servilletas, periódico no. Bueno, se pero volvía el uno muy papel tipo. culto, la verdad. Ah, No, Sobre pero todo si como traías una servilletas, columna. pero de papel de tortillero.
del como de Destraza. papel de Ajá. estraza. Bueno, Pues ese es muy similar, nomás que el otro traía información. Sí, pero el otro Pero te te limpiabas la pintaba. cara. Oye, te limpiabas la cara. Nunca me di cuenta, la verdad. Todavía la cartelera. Ya no sabías, pero pues Nunca igual me di quedabas cuenta, pero de colorido. repente ya traía chistes de Flavio que nunca había oído. Ya sabías la cartelera del cine. Ya decías, pues si ahí hay un calcetín, pues ya. Oye, sí es cierto, las carteleras del cine antes te los daban en trípticos. En el periódico también venía, ¿no? Bueno, claro, el periódico. De los, y eso Isra lo debe saber, porque ves que él conoce mucho el periódico. Ajá. De los días de mayor venta de los periódicos era cuando se publicaba la cartelera, que era los jueves. Sí, ese era el esquema donde la sección de espectáculos crecía. Y entonces había competencia entre los cines de las cadenas contra los cines que eran como que más sencillos. Pero sí, espectáculos se vendía. El periódico, sobre todo las secciones sociales, era el jueves. El jueves. Deportes sí. tenía el lunes, lógicamente por la sección. Tenía más anunciantes. Ujú. ¿no? Los Oye, lunes. y otro de los fenómenos, que ese creo que el que lo ganó siempre fue el Sol de Puebla, el aviso clasificado. Ajá. También cierto. los lunes. Otros periódicos lo intentaron y nunca fue tan exitoso como el del Sol de Puebla. Buscabas el sol, claro. Luego hubo otras publicaciones que se volvieron muy importantes por ser la primera que hacía una revista de esas características. El caso de Rostros, por ejemplo, Ajá. que por cierto ya andan de aniversario. Rostros y Síntesis. Un abrazo para el señor Prida y para toda la banda ahí, al Capitendero y a todos, porque andan de aniversario. Bueno, ese es uno de los grandes éxitos de la organización periodística Síntesis, la revista de sociales, en concreto Rostros, porque ha habido otros intentos, otros esfuerzos y no terminan de cuajar. Pero ellos fueron los primeros que vieron esto no está y lo hacemos. Cuando Síntesis quiso incursionar en temas como el aviso clasificado, no le fue muy bien, porque ya lo tenía hecho el Sol de Puebla. Claro. Entonces, bueno, pues así se van marcando las historias. Ya llegamos al final de esta emisión. Como ustedes saben, a diferencia de otras épocas, este programa ustedes lo pueden disfrutar las veces que se les antoje en estamosalaire.com. Antes no, era efímero. Claro. Se acabó y ya, no lo podías volver a disfrutar. Hoy sí pueden hacerlo.